Escúchanos en todo el mundo. www.4tuni.net. Muy buenas tardes. Un lunes más tratando de proteger el bosque con carbono 4.0. Primero que nada vamos a dar inicio recibiendo a nuestros panelistas de siempre. Víctor Macías, muy buenas tardes, amigo. Hola, aquí otra semana más peleando por ese bosque que hay gente que quiere destruir a toda costa. Una semana más para decirle a la gente las verdades y por supuesto, no pudiendo decir lo que son, pero sí les vamos a decir a los políticos corruptos lo que son corruptos. Muy bien. Mauri Galindo, muy buenas tardes, amigo. Bienvenido. Qué populista eres de ese saludo. Populista. Ahí buenas tardes con todos y no solo son los políticos, la gente también es el Ecuador un problema. Leía, ¿sabes que encontré no sé si has leído una teoría súper interesante, la teoría Gaia, la Tierra Viva? La Tierra Viva. Del filósofo chileno, que se puso a trabajar con alguna gente más, con algunos científicos británicos y norteamericanos, y básicamente lo que dice es que todos somos parte de un conjunto, y que el rato que algo está mal, todo funciona mal. Entonces que los organismos tienen que estar vinculados directamente con el trabajo de los otros para que funcione bien, porque no se puede ser todo el tiempo. Entonces es una cosa equilibrio y desequilibrio. Es que como dice un gran maestro, no me acuerdo, es un libanés, mencionaba que lo que está adentro, que es lo que está adentro es afuera, lo que está arriba es abajo. Y que si un rato estás arriba, el otro rato estás abajo, entonces siempre hay que actuar armónicamente y con respeto al sitio donde estamos. Perfecto, amigo. Y la verdad, el día de hoy tenemos invitados espectaculares. Hoy vamos a hablar con alguien, con un grupo de gente, de nuevos pensadores. Lo que nosotros hemos hecho aquí siempre, todas las semanas, es traer cerebros nuevos, con ideas nuevas. Sacha Warmi. Con ganas de cambiar. Cuéntanos, ¿cómo es esto? Bueno, Carla, ¿verdad? Sí. Carlita Guevara, de Sacha Warmi, y Camilo Montalvo. Bienvenidos, cuéntenos ustedes sobre esto. Buenas tardes, bueno, primero con todos, soy la única mujer aquí y con todos y todas que nos estén escuchando. Bueno, vengo en representación de la colectiva Sacha Warmi, de la Fundación Warmi Amazónica, y bueno, gracias primero que nada por este espacio y más que nada porque en muchos espacios nos ven muy jóvenes como para estar intentando, como yo digo, cambiar el mundo, pero sí fue la agradecida de que nos den este espacio porque Sacha Warmi también nace de una idea de que tal vez desde jóvenes necesitamos cambiar, desde jóvenes necesitamos involucrarnos porque capaz en 10 años nos da pereza y ahorita que tenemos ánimos y ganas es mejor en comprometernos a trabajar. Hay que empezar ahora cuando se puede, cuando hay energía. Además la juventud es un estado de la mente, ¿no? Pero ustedes tienen ideas nuevas. Empecemos con eso. ¿Qué es lo que vas a meter en cambio? Colectiva Sacha Warmi, bueno, primero les cuento un poquito de la historia. Nace en Pastaza porque yo soy de Pastaza, nacida, crecida y vivida, toda mi experiencia y vida es de la Amazonía, de Pastaza. Y nace ya justo en el momento en que estábamos en pandemia, porque fue un momento en el que yo me tocó regresar, porque vine a estudiar acá en Quito y me tocó regresar a Puyo por la pandemia. Entonces empecé a ver una realidad muy fuerte que era un desinterés total en temas de género y también en temas como de proyectos, en temas de proyectos, programas que vinculen a las mujeres y niñas. Entonces nació a partir de ese momento y empezamos a crecer y creo que yo digo, a veces fue mucha suerte que empezamos a crecer con gente de Quito y mucha gente de Quito empezó a animarse y empezó a meterle muchas ganas y actualmente es raro, pero estamos como tanto en Quito como en el Puyo vinculando todos los que es temas de desarrollo, que a mí me parece que es indispensable en estos momentos, temas de desarrollo con enfoque de género. Tú sabes que sí existe una nueva tendencia a abrirle las puertas, lo que yo le digo a la gente, que tienen que abrirse las puertas y las opciones para todos, ¿no? Darles facilismos a las personas, eso es un error, pero abrir las puertas en igualdad de condiciones para todos, porque todos tenemos oportunidades. Yo te cuento que en experiencias hemos trabajado, yo trabajo personalmente en una empresa en la que
la gran mayoría de la gente son mujeres, pero precisamente porque se les dio la oportunidad de trabajar en sitios donde solamente ponen un hombre. Nosotros tenemos incluso una residente mujer en construcción. Wow. Ya, eso no es muy común, pero también existe, y yo veo bastantes barreras. O sea, yo veo el futuro más interesante que en este momento, porque ahorita hay bloqueos culturales terribles. Yo te digo que por experiencia hemos ofrecido trabajo con participación a las mujeres, y los señores, ya sabes, ¿no? Marido es, carita patrón es, no les dan permiso a trabajar a las mujeres. Eso me parece algo tan ridículo. Me parece algo tan ridículo que en este momento te pueda contar yo de experiencia vivida que ofrecí unos trabajos a un grupo y no le dejaron trabajar a las mujeres. Tampoco dejaron trabajar a los borrachos, pero a las mujeres no les dejaron. ¿Entiendes? Y yo creo que es importante las aperturas como tú, las ideas que ustedes tienen, porque la filosofía mía, yo creo que los que me conocen saben que yo siempre digo esto: si uno quiere mover a la sociedad y cambiarla, tiene que ir directamente a apoyar, a promover a la mujer, que es quien tiene más conciencia de las cosas que pasan en la vida real, ahí, porque nuestra culturalidad hace que los hombres estén en el campo. Es terrible, ¿no? El hombre al trago y la mujer sabrá cómo se hace. Y ahí es donde y con la excusa del trabajo, ¿no? Pero el hombre trabaja y ya está hay ahí. Una cosa ya hasta ahí llega. No es tanto el hombre con la mujer, es lo masculino y lo femenino. Porque muchas veces y eso es un choque cultural con muchos. Yo estudié sociología, pero es un choque brutal. A mí me ha tocado el otro lado. Ustedes la ruina del mundo, los sociólogos no. ¿Cómo? Antes estudié historia, pero la cosa es que hay un choque cultural. Yo conozco amigos míos que han parado en la doctrina de género, no les dejan ver a los hijos. Se cataloga enseguida al hombre, no a lo masculino, al hombre, como el opresor, con todo eso. Yo leí un artículo súper interesante hace unos 4 o 5 días que hablaba sobre cómo no es el hombre el opresor, es el sistema el opresor, el patriarcado, porque en el Ecuador el 90% de la gente, el Víctor le ha tocado pasar a mí también, te ven medio blanco, llegas a una comunidad negra o indígena, primero creen que tienes plata. Ajá. Segundo, creen que les vienes a robar. Tercero, que si es una ruina, creo que en mi caso, te vas a ir a robar el oro. En el caso del Víctor, que se va a ir cargando el oro del páramo. Entonces es de enfocar también bien la idea de lo de género, porque la gente relaciona enseguida género con un discurso radical, con un discurso que lo incorpora. Y en realidad la lucha de género nos compete a todos. Ajá. Sí, justamente es eso lo que... justamente yo estudié sociología y tenía como esta perspectiva de que no es el hombre el malo y el hombre es el que hay que ir contra el hombre, el opresor, y muerte al macho, como suele suceder a veces que se piensa de los movimientos de mujeres. Los extremos, los extremos, las individualizaciones exactamente, y la victimización han destruido la democracia, no ahora, lo han hecho ya antes. Lo que tenemos que dejar es igualdad de opciones para todos. Exactamente, y eso fue lo que a mí me dio la apertura de que no solo sea como, mira, vamos a hacer una asociación colectiva de mujeres y una fundación de mujeres, sino que fue realmente una apertura que también hombres, porque esto es algo que afecta a todos, porque si es que al hombre le afecta en el sentido de que le creen que solo él tiene que dar el dinero para la casa y a la mujer es la que ella tiene que quedarse en el hogar, entonces es una cuestión, es una estructura que afecta a hombres y a mujeres, no solo a mujeres. Entonces por eso también nosotros dimos, no sé si es dar, pero creímos que era necesario que hombres y mujeres den sus perspectivas en este entorno que estábamos creando, porque era esencial ver las dos perspectivas y luchar contra una cosa que es más equidad y justicia en un mundo, nada más. Entonces creo que eso fue también una de las cosas que nos hizo crecer más, nos hizo hablar como de temas mucho más importantes, que también es temas de masculinidades, temas de en el desarrollo, cómo realmente vinculas a la mujer, que como tú has dicho es este problema de que a la mujer a veces no le dejan participar trabajando, no le dejan, te das cuenta, me parece algo tan ridículo. Ahora tal vez nosotros en la ciudad ya lo vemos como algo un poco ridículo, pero aún hay estupideces aquí. Pero en la ruralidad es bastante común, y hay gente que tiene el descaro de decirte que eso es cultura. Ahora, ¿la esclavitud es cultura? Cuéntanos, la historiador. esclavitud es una construcción mental, como todo en la vida. Estar ligado, por ejemplo, a cosas que a uno no le gustan y que le toca hacer también es una forma de esclavitud. Pero decía Ford que trabajar en algo que a uno le gusta es una bendición. Pero también tiene que ver cómo uno se enfoca. O sea,
Si tú tienes una idea clara y vas hacia eso con una estructura mental, una estructura de trabajo, generalmente llegas. Ahora también cuando se llega hay que ver qué se hace, que mucha gente llega y no sabe qué hacer. Entonces ese es un problema, por ejemplo, miren, el poder es claro, es mucha gente gana la alcaldía, llega y no sabe qué hacer. Entonces es también tener una fuerza. Pero si aquí están indecisos, no saben si son o no son alcaldes. Así de un día para el otro. Yo pienso que es un poco que sea la política como tal, como administración o como organización de la sociedad, ha dejado de ser una ciencia, una disciplina o incluso un arte, ¿no? Y que muchas veces simplemente se politizó y se volvió un discurso demagógico, un discurso para mover a las masas, un discurso Muy en el cual, populista. sí, exactamente, el populismo como tal, el cual el problema es que simplemente regalar algo a alguien, comprar los votos, El- y no se ve una administración. la de verdad. verdadera pena es que la política aquí no está en función de la masa, sino que la política se ha convertido en un instrumento de crecimiento social y económico. Entonces, los políticos dejan de estar trabajando por su pueblo y están trabajando por ellos. Para Y ellos el- lo que van es para el grupo a coger de lo que ellos. les toca y los que tienen derecho. Y eso es la mentalidad también que existe en algunas personas que trabajan en el sector público, que van al sector público porque tienen que recuperar, así sea robando, pero tienen que darles, y hacen quedar mal al resto. No ¿no? es politizar no está mal. Cómo se enfoca la política es lo que está mal. Es la Porque de hecho politiquería todos somos La políticos. finalidad de Y la deberíamos política no ser debe todos ser, políticos. claro, la Pero política es político una... está bien, pero No es la politiquería. O sea, cómo tú, a través de una parafernalia democrática, simplemente utilizas... Comillas, ¿no? Claro, democrática, Comillas. que es simplemente partidista, porque no es que el pueblo esté escogiendo democráticamente a su candidato, a quien más le representa. Es un partido político que tiene un financiamiento externo que está, no sé, financiado por algún empresario o por algún grupo de la Hegemónico. élite. Yo te voy a decir una Simplemente pone cosa. su candidato y luego simplemente va En a este procurar lo que momento, financiar. en este momento nosotros no estamos ni siquiera escogiendo lo que creemos que escogemos. Todos somos víctimas o parte de un juego psicológico que se va implementando en los países desde hace más de un siglo. Y se llama, es la teoría de la elección popular. Y de tener que hacerte creer aquí, a ti que tú estás eligiendo eligiendo. cuando no lo hacen. Y para eso se ha llegado a manipular. Y de esto hay documentación. Se ha llegado a jugar inclusive, y eso hemos visto aquí, con los partidos de fútbol. Depende del resultado de la semana anterior, se decide el resultado siguiente, de acuerdo a las actitudes que se van preparando en la semana. Por eso yo les digo que la política el día de hoy no es sino cuestión de saber pagar bien al marquetero de turno. Y desafortunadamente el marketing más poderoso que existe es el marketing hecho aquí en el Ecuador con el sistema que se llama periodismo, que se utiliza aquí para posesionar ideas en la gente, no para darte la libertad de opción, sino solo para darte la libertad de opción expresión. que ellos quieren. Cuando te Ahí dicen es donde se pierde información la cosa. contrastada, ya se acabó la Y discusión. verás, y esto aclarando, Tienen el poder de que opinión. muy buenos periodistas trabajan en el sector público, en el sector tratando de informar, pero incluso ellos también se ven que a la final terminan siendo Es que tienes parte de un juego de marketeo. Si El no, ¿cómo? periodismo no debería ser marketing, sino Es el mejor acceso postor. a la verdad. Pero aquí se posesiona las ideas con dinero. Eso es un problema. Pero es un problema, y ahí vienen otros problemas vinculados. Yo salió un artículo de Santiago Basabe que era muy crítico en función de algo. Yo me retiré mucho de la universidad porque me casé. Cuando regresé, el discurso había cambiado. Yo cuando estaba ahí, en los fines de los 90, el discurso era tratar de cambiar el mundo. Cuando yo volví, todos querían ser concejales. En el 2005, ¿qué bestia era uno así? Puta pana, concejal a los 28 años. O sea, le digo, a ver, Y eso no se ha yo perdido. pero a ver, yo sí creo en la experiencia, creo en la sabiduría. Yo no creo que la gente llegue a algo simplemente por el hecho de que se merezca. La juventud no es un valor, es una circunstancia que todos hemos pasado y que en ese momento uno tiene que aprender. Pero la cosa es que ahora, y el poder también está atrás de eso, lo que dice el Víctor, el poder le hace creer a los jóvenes, simplemente por ser joven debes acceder al poder. Llegas al poder y no sabes qué hacer. Y atrás hay el que dicen el estado oscuro, el estado profundo, que le controla a esa persona.
Master of Esa Puppets. Claro, Master of exactamente. Puppets, sí. Ajá. El que controla el de atrás y a este muchacho le ponen ahí, mira la cantidad de juicios que hay en la Contraloría de directores de comunicación, nomás solo en ese sentido, que firmaron cosas porque les dieron el cargo, firman. Están con juicios de 200.000, 300.000 dólares, mientras que el que estaba atrás cogió toda la ganancia. Entonces hay que tener en cuenta también que para llegar a algún lado uno tiene que aprender que son escalas, escalas que uno tiene que ir ascendiendo y cada escala es un aprendizaje. Y los judíos decían en la Cábala, está aquí el conocimiento, aquí está la experiencia. Si no vinculas el uno con el otro, que son los niveles crísticos, no llegas a la sabiduría, solo subes por el conocimiento. Pero hay mucha gente valiosa que cree que porque tiene un título, en una profesión es buena en todo, o que cree que puede, que solo Pero las aquí profesiones no, valen. aquí no. Y a En veces Ecuador, la experiencia en el también mundo. está de las vivencias personales Aquí no, un y cada- título no de dice la mayor comunidad. cosa. No, Uno ya sabe. eso voy, digo que hay gente. Hay gente que cree se la el gana título es- sentada. Sí, llevas 8 años, no que quiero ver el otro. Hijo de puta, te voy a dar el título. Pero sí, mucha gente. La persona más sabia que yo conocí en mi vida era el señor que nos ayudaba vigilando el terreno, porque él tenía su terrenote que tenía mi abuelito por la cima de la Libertad. Era un señor que hacía ladrillos. Era el hombre más sabio que conocí en mi vida. Fue al colegio, no hizo nada más, pero era un hombre sabio. No hizo nada más en el sentido de, entre comillas, de educación formal. Pero cuando hablaba era de sentarse para oír. Porque eso es lo que la vida le da también. Sin embargo, hay una carrera de cartonitis que muchas veces eso tiene que ver con los políticos. Hay gente que se mete hasta cursos de 3 horas y ya tiene cartón. Y la meritocracia se ha transformado en la cartoncracia, cuando se debería valorar otras cosas, como la experiencia, la formación y sobre todo lo que uno ha hecho en la vida. Creo que es así. El tema de experiencia te da el tiempo Ajá. de lo que con lo que tú haces y con lo que tú aprendiste, digamos, colegio, universidad y demás. Por eso es que hay muchachos como tú, que te estoy viendo así, una nena, y tratando de cambiar el mundo. Y lo que tú estás haciendo ahora es generar una cantidad de sabiduría que te va a permitir, les va a permitir a los dos en futuro hacer cosas muy, muy grandes. Presente. ¿Por qué? Porque se van a caer y se van a levantar y se van a volver a caer. Complicado y está. van a saber cómo sortear después esas dificultades. Es que creo que así está el aprendizaje. A mí sí me parece que tal vez empezar, como digo, o sea, la historia de empezar Sachawarmi empezó con 2 personas y ahorita estamos con 80 personas y aún así pienso que nos vamos a seguir cayendo, se van a ir yendo más personas, van a entrar muchas más y pienso que vamos a seguir creciendo en el lapso del tiempo, pero con las cosas que vamos aprendiendo poco a poco. Tampoco es como, estoy muy en desacuerdo en el hecho de que a veces por politiquería se mete a jóvenes que a pesar de que son jóvenes se ingresa a trabajos de dirección, de proyectos, de programación, cosas que tal vez todavía no están capacitados para eso y todo lo que Aún no intentas tienen construir la se va, experiencia. Pueden haber tenido la capacitación porque hay en el la cartón, universidad, como dicen, pero porque el cartón dice que son ingenieros en tal cosa. Yo te voy a decir por experiencia que yo he recibido carpetas de gente para pedir un trabajo así. ¿Y sabes qué es lo mejor que podemos hacer? Es no contratarla, pero no sirve para nada. Pero tiene así los papeles. Y de verdad, tú ves, hablas con las personas, sabes que no puede. Es que igual hay ¿Sabes gente que no va a que poder? no tiene visión, cacho. Exacto. Justamente lo que nosotros tuvimos algunos problemas porque hubo gente que salió, gente que entró y todo a la colectiva, porque Galita un poco dirige esa parte, fue el hecho de ver que tal vez había un montón de personas que querían, un montón de personas que incluso tenían experiencia, un montón de personas que ya estaban graduadas, y muchos de la gente, de los voluntarios que son parte de Sachawarmi, Warmi Amazónica, la fundación, son voluntarios que ya son graduados y que ya han trabajado cuestiones. Y muchas veces gente que simplemente está egresado, gente que sigue cursando su carrera, ha aportado muchísimo más. Es porque tienen una visión, porque tienen una sensibilización y una perspectiva y muchas más ganas de transformar y hacer cosas. ¿Dónde ves a Sachawarmi en 5 años? yo realmente ya le veo poniendo en territorio, sea en Quito, sea en Pastaza, ya proyectos consolidados. O sea, realmente creo que empezar desde... ¿Cuál es un proyecto consolidado? Tenemos, hemos pensado, yo actualmente estoy trabajando en un proyecto con la viceprefectura de Pastaza sobre violencia política y
participación política tanto de mujeres indígenas, mujeres mestizas y diversidad. Entonces estamos trabajando en eso ya se está consolidando, en realidad ya llevamos casi unos 4 o 5 meses trabajándole la parte de cómo vamos a armar todo un aparataje para un año. Y tenemos otros 2 proyectos que queremos que algún rato salgan, porque como también creemos que no es a la loquera y de mandar proyectos y ya y solo empezar. ¿Estás planteando tener nuevos líderes entre las personas? Sí, exactamente. ¿Estás tratando de buscar talleres, capacitaciones, alguna Exactamente, forma de nosotros eso? ahorita tenemos algunas Porque es necesario áreas. eso, ¿no? Es súper necesario. Nosotros manejamos como 3 palabras esenciales como para para empezar, creo que a largo plazo y consolidar a largo plazo lo que queremos trabajar, que son ya proyectos de desarrollo que vinculen a las mujeres o enfoque de género. Entonces nosotros tenemos el área de educación, que hacemos talleres todas las semanas. Todas las semanas hay un taller de diversas cosas, no solo nos basamos en género, también intentamos talleres de manualidades, etcétera, etcétera. O sea, ha habido de todo un poco, incluso hasta para cómo hacer normas APA. Tenemos lo que es área psicológica, brindamos atención psicológica, también tenemos el área legal, que estamos intentando consolidar la parte de asistencia legal. Y tenemos el área de información y comunicación, que a través de videos, imágenes, como ustedes saben, las redes venden actualmente, entonces a través de las redes manejar temas sensibles que pasan día tras día con el tema de género. Entonces, ejemplo, La tiendita. ¿La tienes una tiendita? Sí, o sea, es un ¿Qué proyecto. tienes en tu tienda? A ver. No, el proyecto de la tiendita Las Warmis es un proyecto que nació igual para nosotros autogestionarnos, porque nosotros queríamos, decíamos que creo que no es el momento para vincularnos políticamente y que creo que todo, a veces es complicado, pero todo tiene que ver con la política. Primero, libertad económica. Exactamente. Nosotros buscamos la libertad económica, entonces nació la tiendita Las Warmis, que es una tiendita en la que intentamos vender ropa usada, libros usados, es como más ecológico en el sentido de cuidar el medio ambiente a través de economía circular. Entonces hemos estado sacando adelante eso, queremos sacar ferias. Ahorita estamos trabajando ya definiendo un convenio con un centro cultural bastante importante de acá, en la Mariscal, que hicimos como un vínculo interesante de amistad con ellos. La Casa de los Saberes, ¿no es? No. Y sacamos, vamos a sacar el convenio y queremos ahí lanzar la primera feria que sea de emprendimientos de mujeres. Entonces van a tener las mujeres y un poco autofinanciar, darles el chance a este centro. Vamos a ver, y mujer y medio ambiente. Mujer y medio ambiente, Estando esos son los en el proyectos, Puyo, esos en son la los proyectos Pastaza. que queremos. Eso estamos enfocados y creo que les estamos metiendo el corazón y el alma a veces nuestros trabajos, porque obviamente como intentamos ser como libres económicamente, tenemos que trabajar aparte. Entonces, todo el dinero que ganamos es para esos consolidados. Relaciones con otro Pobre, tipo de asociaciones de mujeres. Allí a la vuelta de ustedes, nosotros conocemos algunas personas, las mujeres se dedican a hacer, por ejemplo, cacao para nosotros. Exactamente. Ellas saben cosecharlo bien, lo preparan bien y lo hacen ellas. Claro, los hombres mantienen sus trabajos en otros lados y situaciones, pero las mujeres se dedican a esto. Justamente ¿Cómo uno de vas por nuestros ahí en proyectos es enfocado en el cacao, pero darle valor agregado al cacao. En el tema de hacer jabones, maquillaje, etcétera, etcétera, que tenga que ver con el Maquillaje. cacao. Cosmetología. Entonces, queremos ese proyecto que es intentar que ya dar los primeros pasos, además de escribir. En este tiempo esperamos que en los próximos meses ya poder hacer los primeros acercamientos realmente ya en territorio, porque es un proyecto que amamos muchísimo, es un proyecto hasta que nombre. Hay una persona con la que deberías hablar, ya se hizo algo sobre, ¿Cuál es el nombre sobre del proyecto? preparar cosméticos. el proyecto se llama Violeta. Usamos el nombre Violeta por la economía violeta y que lo que queremos, o el fin último del proyecto es el tema de la economía violeta, que de alguna manera vaya erradicando poco a poco la dependencia económica de mujeres y grupo de mujeres rurales, que es que como ustedes saben, el hombre es el que sale a trabajar, entonces la mujer se queda en la casa, no tiene economía Se sale a propia. trabajar porque es al que más Claro. opción le dan de trabajo. Claro, Porque- entonces, porque si exactamente. sale una pareja a buscar trabajo, es Ya más no rápido sería que lo así. consiga él, a que lo Claro. consiga ella. Exactamente, entonces sabemos que es mucho más complicado para la mujer y a través de la economía violeta es darle oportunidad a la mujer que ya no sea tan dependiente económicamente y de alguna manera esa independencia económica ayudaría a erradicar, tal vez estamos siendo muy exagerados decir erradicar, pero sí poco a poco ir paliando la violencia económica, porque muchas de las mujeres se mantienen en relaciones violentas porque no tienen cómo salir del hogar. justamente Como él me mantiene, La entonces Exactamente. es lo que queda Es que la como- violencia económica, o sea, las estadísticas Pero sí, lo que- dicen- Sí, es Si la bronca que yo tengo ahí abajo,
Les estoy diciendo que dejen en paz a las mujeres, que trabajar tranquilas. ¿Para qué? Para que no estén sometidas. Claro. Nosotros estamos tratando Es de que trabajar, justamente- que es increíble pensar que aquí en el Ecuador exista culturalmente una tolerancia a la esclavitud, pero descarada. Es demasiado. Y todavía más, incluso las esclavas Normalizada y son las que naturalizada. más lo protegen, porque uno trata de racionalizar la con ellos normalización. y los Solo otros te conoce salen esa por realidad. atrás. Es que es la Entonces, normalización de su realidad. exacto, entonces yo he dicho que es la única opción, es el único mundo que tiene, no tiene otra salida, se siente incapaz de conseguir algo mejor. Entonces, ese Es es esa oportunidad, exactamente. ese es el meollo del asunto, porque eso es lo que le da la plata a esos dirigentes sucios, ¿sí? Exactamente. Que ellos tienen la rentabilidad económica más alta porque la pobreza y la limitación de la gente y les hacen tener miedo y les hace sentirse incapaces, Por eso- les hace sentirse imposibles y les dominan. Verás, y ahí ellos hacen la Y plata. no les da ganas de salir de esa realidad porque es la única que conocen y les han hecho creer que es la única Es que van no a... les da ganas, ¿Y sino cómo que haces es lo cambiar? único que Es que conocen, ese- entonces es justamente- creen que es eso es la justa- normalidad. Ajá, Eso te creen que es decía. la única realidad Eso que te tienen. decía, nosotros cuando armamos el proyecto y estábamos tratando de ya escribirlo y estructurarlo como tal, tenemos que tener en cuenta que el problema es la violencia económica. Que la violencia económica siempre va a ser un potencial de escalamiento, de agravante a otro tipo de violencias, ¿no? Que puede ser incluso fatalista y mortal, que cobre Y aquí vidas de nomás. mujeres, ¿no es cierto? Ya ha pasado. Que ya ha pasado, que ya es un hecho y es estadístico. Entonces, lo que nosotros proponemos es más allá de un proyecto de vinculación de desarrollo económico comunitario, de inclusión rural, es también tener un lado social, que justamente es la parte de la colectiva, y que tenga una cierta capacitación, talleres, vinculación, socialización, interacción con la comunidad como tal, en la cual exista un empoderamiento, pero no el empoderamiento que te habla de Mal que llamado, todas tienes ajá. que ser empresarias o si no eres una fracasada social, sino desde tu realidad empezar a hacer una gestión social con vinculación al desarrollo desde la realidad que se está Y presentando sin, ahí. y sin promover el odio. Exactamente, es que igual antes de nuestro segundo proyecto, como les decía, antes de este era que ya uno que incluso lo presentamos en el municipio de Pastaza, es un proyecto que tiene mucho más vínculo con lo ecológico, porque era hablar del tema de la menstruación digna, era hablar del tema de cómo realmente se manejan estos desechos, que obviamente son desechos que son bastante amplios porque todas las mujeres pasamos por este proceso todos los meses. Entonces, lo que nosotros entregamos al municipio fue un proyecto de sensibilización y educación. A través de talleres, las mujeres, o sea, ir viendo grupos de mujeres. Obviamente sabemos que no es un proyecto que, ay, voy, hacemos hoy y ya mañana se acaba y vamos, todos van a saber, sino es como un proceso largo. Por eso también sabemos que es pasito a pasito. Entre más pequeñitos, mejor, porque va realmente enseñándonos cómo vamos a manejar el Y es siguiente un grupo. tema bastante complicado porque culturalmente no se acepta ni en público. Exactamente. Y ese es un romper ese problema. tabú. No sé si se acuerdan, vos te de acordar, hace poco fue una asambleísta que quería hacer una propuesta de que el gobierno Nancy Rose. financie Sí, esto, ajá. una vaina de esas. Sí, Entonces, pero claro, llegas a extremos también, ¿no? Son temas sensibles que no pueden Sí. ser extremistas. no. Exacto. No, Y hay otra definitivamente. cosa que es el factor diferenciador, porque iniciativas como las de ustedes han habido y seguirán habiendo, pero hay que darle un factor distinto. Cuando yo trabajé en Napo, ahí vi una casa de parteras que se hizo con la cooperación española. Y era interesante porque era una visión distinta, holística del mundo, en función, sí, un trabajo social, pero también una vinculación con la naturaleza, que es lo que nosotros tratamos en este Exactamente, lo que programa. tratamos Que de hacer. cuando nosotros hemos sentido mucho de esta época antropocénica, que el hombre es el centro, el núcleo y todo, cuando en realidad el hombre es una parte más. Y esa es lo que uno debe buscar. Por ejemplo, tratar de vincular a la persona, en este caso a la mujer. Paracelso, que fue un pensador y un alquimista espectacular de media, decía que la mujer está más cerca del cielo porque es la única que da vida. Entonces, como tiene segmento del periodo, en ese segmento del De vínculo periodo, con la que paz. no es cerrado, no es un ciclo cerrado, entra la vida. Y eso es lo que le da la diferenciación sobre el hombre. Por eso la mujer es más efectiva también en responder a situaciones complejas. El hombre es muy centrado en una sola cosa, porque por naturaleza nos tocó eso. Claro. Y muchas veces también yo discrepo de las nuevas masculinidades, porque en una discusión que tuve con una persona en la Flaxo, me decía que el nuevo masculino, el nuevo hombre es el que se siente en la esquina,
que baja la cabeza, que no dice nada, que solo alza. A ver, o sea, eso no está bien. Eso tampoco, está o sea, bien, ajá. ¿por qué la Habla mujer- mandarina. Claro, Exacto, no, Se no Roberto está para bien. Hacer manginas, claro, es el el mangina. Roberto aquí Y habla tampoco- porque está y tampoco- solo. Y hay un problema. Y tampoco no hay. Hay no un es problema eso. con esos manginas también. Ajá. Sí, de violencia, y la idea no es Una esa. violencia, No, una forma de para violencia de es. nada. los lados. Es La solo ser idea es sensibles. complementarse hombre y mujer, no, Claro. no estar arriba el uno del El otro. yin yang es complementación masculino Exacto. femenino, no es el uno impuesto sobre el otro, ninguno de los dos. Entonces también esa nueva ideología, las nuevas masculinidades, en que porque eres hombre no puedes entrar en una discusión de mujeres, o sea, está mal. No. O sea, Bueno, pero no tampoco digas está eso bien. porque Y le sabes llamo a tu que esposa. un dato así, pero para revisarlo ya, es que siempre el que te habla de que está deconstruido el hombre, ¿no es cierto? El hombre masculino que está deconstruido, que está El dentro de nueva las nuevas masculinidad. masculinidades, es el tipo más violento. Exactamente. Los mayores Es el índices es de la violación aliade, están en... es de la aliade Exactamente. feminista que está en las marchas, que se adueñan de la lucha feminista que es histórica y que de alguna manera llega a ser incluso más radical, pero tiene un pensamiento oculto detrás, que incluso han sido ya en muchísimos casos, ya notificado en noticias ha salido, que han sido los primeros potenciales violadores. ¿no? Femicidas que las chicas, también. que las Son, chicas, no es que ajá, pueden ser, son. no son, eso Son. te digo, en las Se marchas ya escudan ve. en la bandera. Exactamente. Exactamente. Se escudan en la bandera y Ajá. tratan de pintarles pajaritos. Exactamente. a las mujeres. Exactamente. Y luego Pero les tampoco se denuncian. puede quedar en eso, porque las mujeres no son animalitos, no son siervos de la naturaleza donde Exacto. el hombre está ahí haciendo su cacería. No se trata de eso. Sí, por eso digo, son Independencia mental y cooperación de mutuo acuerdo. Exactamente. Es una cuestión de empezar a convivir y también. no de imponer ni del uno ni del otro lado. Es que esa es equidad. Porque, es equidad de porque lo género, mismo te ¿no? vas al uno extremo que al otro y ninguno de los dos extremos sirve para nada. Y también en sus Los diferenciaciones dos son los son mismos. potenciados. Exacto, ajá, es ¿Por qué? potenciar Porque las diferencias. hay trabajos que por la musculatura del hombre se requiere que sea un hombre. ¿sí? Exactamente. Sí, pero hay Y mujeres en- bien y en fuertes, el no te caso de preocupes. las La mujeres, Neisy Najones. también Yo he tenido amigas que hay- son mejor puñete que yo. También hay cosas para el... Mira, sí, Las peleas de los hay- viernes de Quito, hay ¿no? datos- Podía haber mujeres. mujeres Hay- más fuertes que Hay un Además, discurso Dios mío. excluyente y era un artículo precisamente de esto de género y por eso es mucho, mira esa forma que estamos diciendo que no es la válida, tiene un retroceso mundial ya. Sin irnos Mucha muy gente- lejos. mucha gente Recordemos está que recién nomás tenemos la mujer Medalla más al poderosa Lim. del Y de mundo. pastaza. Ve. Y Y de ayer pastaza, ganaron- Neisy Cuidado, Najones. Te van a dar un... Dale una... Y ayer ganaron dos chicas ¿Cómo más. no dos quieres que hermanas sigamos más. Los Paralímpicos, ajá. Dar un pestazo, loco. Pero ve, por Solo ejemplo, sin irnos lejos, ahí nomás ya hay una mujer que puede ganarle a uno. Para ganar las 4 medallas que hemos ganado entre Juegos Olímpicos y Paralímpicos, la gente cree que salió este rato. No, Son son años, de- años de años. En los entrenamiento. 90, cuando ajá. trajeron unos rusos escapados de lo que era la Unión Soviética, vinieron a entrenar acá. Dijo, ¿escapados o capados? Dijo. Escapados. Ah, ya, aclarará. Tenían esteroides, también eran capados, entonces. También, ve, También han sido. hay una cosa, antes de los incas, nuestros pueblos eran matriarcales. Los de aquí eran Matriarcales. matriarcales. Los de En Ecuador. eso tenemos que tener una cosa bien interesante, ¿no? El Ecuador es un país donde yo digo de luna y los de atrás eran de sol. Sí, los Aquí, del sur aquí son había muchísimo poder de la mujer Mucho poder y, femenino. y Maquilados. se mantenía un gran equilibrio con la madre tierra. No se llamaba Pachamama porque eso es un invento quichua. Recién. Tenemos que entender que el quichuismo fue otro invasor. impuesto después por los españoles, después de la guerra. Hubo una guerra durante más de 50 años entre la gente que vivía en este lado del mundo y la gente que vivía en ese lado del mundo. En la mitad de esa pelea, en la que se tumbaban todos los días uno abajo, ¿sí? Entraron los españoles y jugaron muy bien su papel, porque dijeron, a ver, están peleándose, démosle a uno, a ver a cuál le damos. Y con el que negociaron, fue en ese entonces, afortunadamente, en ese momento para ellos, lo hicieron con los cañones y restauraron la guerra que estaba ya, ellos cogieron un bando y se sacaron allá, pero cometieron un error más tarde cuando al querer imponer la cruz, utilizaron el idioma quichua para imponérselo a la gente. Pero no fue Y error, eso, fue adrede. ese fue un Claro, error es una estrategia que causó y que causa el día de hoy en ese movimiento de gente que está pensando que en la época de los incas vivían mejor. Es que están Y amparados en allí una viene cosa, en un una cosa en error. la cultura,
O sea, bajo la cultura, yo leí hace tiempos, tú debes leer más de eso, de las ablaciones que hay aún en África, en el África subsahariana musulmana, que las chicas les extirpan el clítoris porque consideran que es del infierno eso. Pero y hoy ya hay gente culturas, culturas retrógradas, no por culturalmente hecho debería ser aceptado. Claro, ese es el Saquemos límite todo de la lo malo. legitimidad. Dejemos de pensar que todo lo anterior a lo castellano era maravilloso. No. El templo mayor de México, Tenochtitlán, estaba Bañado de sangre. Sangre. 50,000 muertos en un día. Claro. O sea, Exacto. salió un Son tuit- culturas Es el romanticismo sangrientas. también. Sí, Es el exacto. romanticismo de- Es el Romantizar lo romanticismo. antiguo, Eso ajá. te vende. La folclorización Esa- de lo anterior. y verás que la folclorización aquí en el Ecuador ha sido muy buen negocio. que te Es, vende. Muy buen es un negocio, excelente Aquí no- negocio. Por ejemplo, si yo es te un digo a ti, excelente- si yo te digo aquí que aquí en el Ecuador nunca se celebró el Inti Raymi. Inti Raymi, por ejemplo. Claro que eso es una vaina que se celebraba 60. del lado sur. En los años 60 hubo aquí una pareja, una familia de gringos, una pareja que era de apellido, ¿cómo eran los Costales eran? Con los costales. Costales, una familia Costales, quienes tenían una administración de una parte de unos tours hacia Machu Picchu en el Perú, y querían aprovechar de ya para que salen de Machu Picchu, que vengan a payasear acá, y empezaron a hacerle creer a la gente que le iban a restaurar un origen, una cuestión idílica, una fiesta que no existe. Nosotros aquí no se había celebrábamos, fiestas, pero no se celebraban. no se celebraban de esa Eran forma, las octavas. no se celebraba, exacto, Las que octavas son de las, San Juan. las que están relacionadas con la cosecha y con las fiestas Hasta una de la canción luna, famosa y la de la porque los de camisa. abajo son del sol y los de acá arriba somos de la luna. Los de la luna tenemos el sentimiento, el agua, ¿sí? Porque Entonces además eso la es... geografía es muy distinta. Aquí son valles que semejan cuencos. El cuenco ya sabe que semeja lo femenino, mientras que en el sur toda la puna boliviano-peruana es de una aridez espectacular. Desierto. Necesita uno controlar el Todo lo que tocan es desierto. ¿Se has oído la maldición de los Entonces, mares? está claro. Toda esquina que roban, Desierto. desierto. Justo se les mueve hasta la bolsa de petróleo, se va más arribita. Entonces, de eso es mala suerte. Pero mira, esto es una guerra que lleva 500 años. Todavía por aclararse cuánto faltará. Pero no es negando las cosas, ni imaginándonos que vamos a solucionar, sino dejando que la verdad salga a flote. ¿Quién te cuenta la verdad? Claro, y teniendo ¿Y quién te cuenta la entender historia también? que tenemos que hacer una revolución hasta educativa. Tenemos que exigir que nos digan la verdad, no que nos cuenten historias, sino que nos digan la verdad. Que la historia sea basada en hechos reales, que los señores historiadores manden de regreso a estudiar, pero que vayan a prepararse. No, bueno, solamente por decir, es necesario hacer un cambio cultural ahí. Sí. Aquí ahora le diríamos un cambio de chip para que sea más lógico y de acuerdo al sistema. Cambiar forma de pensar nomás. Es la actitud. Tenemos que ver las verdades y tenemos que aceptar lo que sí somos. No imaginarnos lo que no somos, sino que sí somos. Por lo que sí somos bien grandes y bien poderosos. Y llenos de una gran cultura que se perdió en el tiempo durante El la cambio, guerra. el templo es Sí, interno. las guerras. Cuando uno empieza a cambiarlo de adentro, va cambiando el medio que le rodea. Si el cambio es interno y uno empieza a generar cambios en el sitio donde está, eso se empieza a extender. Cuando uno ve, por ejemplo, la verdad es un concepto filosófico, pero hay una suma de verdades que uno puede ir viendo qué es lo que va a encontrar. Entonces, en eso, nosotros, la generación llama mía, la del Víctor, la relatividad. ¿cuántos presidentes se votó? 4. No se logró. ¿Qué se logró? Lo que pasa es que no. Sí se lograron bastantes cosas porque en su momento, cada movimiento representó una decisión del pueblo en común, y lo que siempre va a intrigar a la gente es que a nosotros nadie nos dijo, es que vamos aquí, no, todo el mundo salió, simplemente empezó a caminar con una olla en la calle, emputado, caminando hacia el ministerio. Así se fue. No te disparó el ejército Nadie por salir atacó. a protestar, ¿no es cierto? No, salieron no. con orden de disparar a quien esté delante. Pero la cosa es que sí, fue un movimiento espontáneo. de Son las situaciones personas. diferentes, ¿no? Ahora en América está circulando un grupo de gente que
cuya misión es la destrucción de la sociedad como la conocemos. Le hemos visto atacar en diferentes partes. Aquí casi lo hace. Pero afortunadamente la misma gente buena que vino aquí a hacer las huelgas, dijo, entre nosotros están infiltrados otros sinvergüenzas. Nosotros no nos vamos a prestar para esa pendejada. No quiere decir que se hayan retirado, sino que pactaron un tiempo para volver a arreglar. ¿Por qué? Porque aquí estaban metidos. Pudo haber pasado en Quito lo que sí pasó en Colombia, lo que pasó en esa ciudad de Cali, Sí, donde eso hasta el hemos día de hablado. hoy están atrapados, hay barrios capturados y situaciones en las que ya no se habla mucho porque no se debe hablar para no promover ese espíritu no se oculto que está atrás de todo la protesta. No se dialoga. No es lo justo. Las ciencias humanas, cuando uno estudia eso y lo lee, no es tomarse un bareto, no es cogerse hongos alucinógenos, no es ponerse el poncho, Ni no pasarse es ponerse hongos bala, alucinógenos. es una actitud frente a la vida. Eso es lo que dicen de la facultad de la universidad, pero no Claro, creo que es de la cierto, ¿no? mía. Creo que está describiendo Claro, las entonces, facultades de mucha ciencias gente- sociales. Mucha gente considera que las profesiones como las nuestras son inútiles y que deberían desaparecer. Yo una vez discutí con un ingeniero, le digo, pana, vos construyes edificios, yo construyo. Identidad, adivina qué va a durar más. Sí. Claro, porque si tú piensas que, Es que solo- ¿por qué crees que solo se la desvaloriza objetivación, también? Porque es el poder que desvaloriza. Exactamente. No le Pero, interesa. claro, Este es el o único sea, país. el ingeniero se le cae la risa tal vez al sociólogo poniendo que ustedes son... Pero ¿quién quieres que esté en el poder, hermano? ¿Quién te controla vos? ¿Quién es Yo el que diría, hace- yo diría que ninguno de los dos, porque Normalmente es el la efecto construcción Santana. desaparece y la identidad nunca se supo. Pero, Claro, pero es que... pero todo tiene que ver con ese poder mental del que controla el sistema, que es todo lo que rodea donde estamos. El que sabe, sabe, si no Bueno, social. aquí estamos estamos controlados por el marketing. Sí. Estamos marketizados y ya no sabemos qué marketing pensar. ahora, Y cualquier cosa que digas siempre va a ser mal. Pero este man era Diablo Uma haciendo suco, eso es rarísimo. Pero bueno, pero este man es periodista, pero de una se hizo marketing. ¿Viste? Chévere, no era ni siquiera. Marquetero es. Terminó de Entonces, ya. marquetero. Entonces, no, mira, el problema de la sociedad es la actitud, que no, primero la idea de que no se puede cambiar sin causar un cisma. Todo se puede arreglar. Sí. No es necesario mantener las cosas malas. Lo bueno ha de mantenerse, lo malo ha de rechazarse. Eso es lo lógico. cambiar. Eso es lo lógico. No porque culturalmente ha habido esclavos, vamos a seguir manteniendo la esclavitud. Pero que no es No O la porque- mutilación de genitales Exacto. de las mujeres Por vamos ejemplo, a seguir no, manteniendo. digamos, no solamente eso. O sea, si hay eso, también puede pasarte del otro lado. O sea, Sí. asimismo también Exacto. hay... Pero los O hombres- mantener la ¡Eunuco, violencia de todo hermano! Les hacen tipo. eunucos porque le quedó viendo una mujer y para cuidar a las mujeres. Y le tenía cuidando, pero de todas maneras creo que eso no funcionaba. Pero la idea, o sea, entendamos que la cultura debe respetarse, Sí. pero no es necesario mantener lo inútil. Pero no todo es legítimo. Creo que es una cosa de no legitimidad. todo es No todo es legítimo. legítimo. O sea, nos pueden decir que ciertas cosas, aunque nos han dicho que es legítimo, pero nosotros podemos entender realmente que hay un límite entre lo legal y lo que es legítimo lógico. y lo que realmente se puede ir cambiando poco a poco. Claro. Entonces, creo que ese es el límite, es el que poco a poco Y se ese- va borrando y, y se eso va tú lo cortando. ves, el problema es que eso se ve en absolutamente todo, porque nosotros por tener una sociedad igualitaria tenemos una sociedad racista. Por querer defender a unos hemos destruido a todos. Exacto. Y ahora hemos inversa. creado grupos Hay de un personas racismo que a la inversa. están simplemente corroyendo el resto de la Sí. sociedad, pero no por la mala intención, sino porque el sistema les permite hacer eso. Entonces estamos cometiendo errores por querer hacer bien. Ahora los errores de buena fe tampoco se perdonan. No, no. Claro. Y como dicen, El infierno que el está infierno está tachonado. empedrado de buenas Pero intenciones. esas buenas intenciones muchas veces son pedacitos que van ganando a la razón. Si tú te vas dando cuenta, hay un dicho que le atribuyen a Bertolt Brecht y yo he oído de otras, que le ponen a otras personas. Cuando atacaron a los comunistas no hice nada. Cuando atacaron a los demócratas sí. no hice nada. Cuando atacaron a los conservadores no hice Cuando nada. eran Cuando atacaron a los Barbie. sindicatos no hace nada. No hice nada. Cuando atacaron a los periodistas y cuando me tocó a mí no había nadie que me defienda. claro. Entonces te das cuenta, poco a poco la sociedad te va arrinconando. Es imposible, no sé si le ha pasado. El Víctor me ha contado que sí, creo que a todos nos ha pasado. Que entras a un grupo y empiezas a hablar y es como que eres el único que habla sobre eso. O sea, y el resto de la gente está embobada. Ha habido respuestas de este estilo. Es que Teleamazonas dijo, pana, pero si el dato que te están dando es mentira. No, pero es que Teleamazonas dijo.
Claro. Claro, pero es que tienes que tener en El cuenta poder también de la comunicación. Sí. claro, hay que Poder tener de la en cuenta experiencia. también una cosa. Cuando uno entra a un grupo y todos piensan igual es porque solo uno está pensando. Claro. Sí. ¿Entiendes? Yo pienso que más bien el consenso tendría que ser desde la diversidad del pensamiento también, en la libertad de Es que pensamiento. la diversidad debe ser riqueza, no desgracia. Exactamente. Aquí, en cambio, la diversidad la están convirtiendo en una desgracia, cuando debería ser todo un aporte. Sí. Pero la Nosotros diversidad tenemos es lo que ha hecho crear, grande a los hombres. nosotros tenemos que crear en la mente la idea del ciudadano ecuatoriano, que puede ser multicolor Y que y tenga- multilingüe, ¿cómo era el pero pensamiento? tiene una cualidad básica, Complejo. le gusta el trabajo. La otra cualidad básica es honesto y la otra cualidad básica es alegre. Ya, Así ahora, es como debería Hay ser que el ver, ciudadano hay que y ver así es como va a qué tipos ser. de trabajo Sí. hace cada persona. Tenemos que regresar a Porque que en la hay gente- Pues educación. no puedes ponerle a un, por decirte, a un marquetero a que haga ingeniería civil, pues. Por Claro, más buena pues. voluntad que tengas. Ahora, Por en el más caso, voluntad que en el tengas caso y de ganas, mira, y no me va a no, dejar pues. mentir, Pero y son no me va a dejar actitudes, mentir. ¿no? No, pero hay actitudes también que tienen que ver con el posicionamiento de lo que dicen los griegos, la tecné, la técnica contra el episteme, que es el pensamiento. Las ciencias sociales son desvalorizadas porque todo el mundo cree que puede hacer porque es facilito. Ajá. Es facilito. Yo he visto gente. No pueden. No pueden. Pero no. A ver, vamos a hacer un preámbulo ahí. Todos pueden hablar y Sociólogo, todos pueden sociólogo, sociólogo. Yo soy Comunicador. 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 Oh, marketing. Sociólogo, sí. Ya. Historiador, sociólogo. Ya. Resulta que la empresa X contrata a un sociólogo, le arma todo. El sociólogo termina su trabajo y cuando va a presentar los proyectos, resulta que el sociólogo está de cabeza en contra del man. ¿Por qué? Pero es que eso no puede estar así. No puede estar Pero ¿por qué pasa? porque ahí hubo una ¿Por qué alineación, todas las es una historias? alineación. ¿Por qué en todas las historias de conflicto son ellos mismos los que dirigen Pero, el por un ejemplo, lado por y ejemplo, los que dirigen el por otro? ejemplo, yo te puedo contar lo que Sí, pasó, cierto. lo que pasó acá, lo que pasó en Aquí se le mete el dedo a todo el mundo en el lastimado. verás, Así que, ¿dónde fue? Conteste. en Intac el problema con la minería tiene que ver con que los que llegaron a hablar eran los japoneses sin ningún filtro. Se metieron a hablar sin sociólogos, sin mediador social, sin nada. ¿Y el japonés? Y el japonés empezó a hablar, decir, a ver, yo voy aquí a volarme este cerro y les voy a pagar tanto. Puta, oyó un tipo que no le gustó, fue y denunció en el Ministerio de Agricultura en el que haya sido, fueron y le cerraron. ¿Por qué? Porque no había construido. No es lo que algo digas, sino cómo lo responda. digas. Claro, no es como. Es como, no es lo que ajá. digas. Si fue y lo dijo en viendo japonés. la realidad No que quieres ellos llegar. tienen, Claro, claro. es que es esa la realidad. Y es un ¿Hacia dónde lenguaje quieres que llegar? comunicas. Es un Claro. lenguaje que se comunica de acuerdo a las realidades que ellos viven. Entonces, no puedo yo ir y decir, esto vamos a hacer porque esto es lo que yo creo, cuando no he vivido realmente las necesidades y las experiencias que ellos pueden incluso enseñar más a mí que yo a ellos, a veces en ciertas Ahora, experiencias. hay veces en que la gente es tan necia que lamentablemente hay que imponerse. Claro. Porque, por ejemplo, tú estás viviendo en un mundo en que, ¿cuál era el dato? La semana anterior salió un dato que el mundo está ya en déficit de todo, De la ONU. de la ONU, de Ajá. todo. Y la gente nos sigue, acabó el tiempo sigue para- volando el Estamos bosque, en regreso sigue ahorita. contaminando el Machángara. En Hablando Imbabura de volar el bosque. volaron 100 Esa familia Dávila ya en Dávila son, ¿no? Esa familia Dávila, la dura del mercado, el duro del ministerio, el sapo del magablo, que sea, bola de puercos. Ahí estamos viéndonos ya en áreas legales. Porque no importa que el bosque crean ustedes que pueden robar si van a tumbar. Tumbe un árbol, va 3 años preso. Familia Dávila, 5, 6, 7, 8 miembros van a hacer ganga en el penal. O decir que cuidas del páramo. Irles a ver, entonces. Decir que cuidas del páramo. ¿Qué? Vamos a ir a ver. Se podrá visitar a los puercos. Y les llevamos hornado a mote. Si No, están pues en la eso es Tacunga podemos canibalismo. llevar a chuchucaras. Chucaras para los Dávila en el infierno. Señores, pónganse pilas, que la verdad la ley sí llega. Puede demorar, Pero pero llega. sí llega. Aquí son lentos, pero sí llega. Sí les va a llegar. No importa que hayas tumbado 10,000 árboles, por cada uno son 3 años. ¿Cuándo vas a pagar todo ese tiempo en prisión? ¿Qué vida tienes? ¿Y qué vida vas a dejar a tu futuro? Solamente porque quieres tumbar un bosque, porque una familia de gente ha decidido tumbar un bosque. La dura del mercado, la dura del ministerio, el duro del aquí, el duro del allá, el duro de más abajo.
Bueno, Carlita, bueno, Camilo, Bueno, vamos les a dejar agradezco esos muchísimo, pero pulso. no quiero que se vayan, quiero que se queden con nosotros porque les voy a presentar a un amigo más de la casa, a Nelson Dueñas de Mico Maker. Mico Maker, estamos bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Nelson. Mico Maker. Ven, por favor. Entonces, por favor, Entra por ahí. acá. Exacto, ahí. Ya nos rejuntamos. ¿Qué es Milko? Mico. Mico Maker. Mico Mico significa hongos, justamente. Hongos. Yo soy biólogo y soy micólogo, entonces estudio la micología, los hongos. Y básicamente con los hongos hemos hecho algunas investigaciones, estamos viendo cómo aplicarlos de formas diversas, porque tradicionalmente los hongos han sido... Bueno, realmente me gustaría como saber qué opinan. O sea, Empecemos primero porque son una familia en la que no le dicen si son animales o son reses. Tienen un problema Camilo sabe. de clasificación en el principio, pero que hay los que tú puedes comer, que hay alimenticios que pueden reemplazar a la carne. También hay algunos que producen químicos que son básicos para los medicamentos el día de hoy. Ahí en los También hay hidrógenos. otros que pueden utilizarse como fungicidas mismo, ¿no es cierto? Cuando llegan los primos. Claro, ahí entre y panas se justamente matan, ya lo que sabes. hemos hecho en Micomaker es expandir un poquito más las otras aplicaciones que son un poco desconocidas. Porque una vez que podemos estudiar su fisiología, su biología, podemos encontrar otras aplicaciones que quizá pueden aportar un poco a los problemas que estaban mencionando, como la tala de bosques, por ejemplo. A través del micelio de los hongos, de entender qué es micelio, porque suena... No sé si conocen qué es micelio, quizá. ¿Saben qué es micelio? Aquí No, explican. ilústranos, por favor. Explícanos, por favor. Bueno, básicamente, cuando ustedes están en el bosque, digamos, y encuentran un fruto, o cuando cosechan un fruto cuando compramos un fruto en el supermercado, un champiñón, ese champiñón salió pues de un cuerpo real. Si lo analogamos con las plantas, pues el tronco, las raíces, las hojas del árbol es el micelio, el cuerpo, que no lo conocemos porque solo vemos el fruto. Entonces tenemos la manzana, que es análogo al fruto. Está metido dentro de la tierra, eso siempre. Dentro de la tierra, dentro de los troncos, dentro del alimento que tienen. Entonces esto, por ejemplo, es micelio. Aquí traje un corazoncito de micelio, que básicamente es el hongo como tal. De aquí podríamos sacar un fruto que puede servir para las aplicaciones que has mencionado, pero también se pueden cultivar para biomateriales, para hacer materiales que traten quizá de reducir el uso de plásticos, quizá de reducir uso de otros materiales que han sido muy contaminantes, como textiles, por ejemplo. Se están desarrollando tecnologías con el micelio para hacer cuero, por ejemplo. Que el cuero, el tema de la ganadería, es una cuestión bastante preocupante a nivel ambiental, al igual que el plástico. Entonces, Micomaker, bueno, tenemos una historia de cultivar hongos desde los comestibles, los medicinales que tenemos. ¿El Ecuador los tiene sinógenos. ventajas para los hongos? Claro que sí, a nivel Por de ejemplo, se biodiversidad, pueden traer hongos de fuera y criarse aquí. O hay en el Ecuador, por ejemplo. ¿Algún A ver, tipo de hongo te voy a decir comestible un sea hongo que se me único ocurre acá? que es bastante cotizado en el mundo y que en Europa se utiliza para las comidas, aquí también. Trufas. ¿Se pueden dar aquí? no es tan normal, pero pueden haber espacios donde se puedan cultivar. Sí. Sobre todo porque no ha sido tan explorado, porque Claro. bien pueden haber. En Italia hacen cursos de cómo cultivar trufas, por ejemplo. Pero aquí ¿Y tú? ¿Crees que nosotros puedes traerlos? se- ¿O algo así? el ¿O hay cultivo algo parecido tal aquí en cual. Latinoamérica? De hecho, en Latinoamérica y en Ecuador, sobre todo, la diversidad biológica que tenemos es espectacular. Y por eso es justamente que, o sea, investigadores de otros países se vienen para acá a aprovecharse de alguna forma de lo que sí tenemos nosotros La biodiversidad. y que no lo estudiamos mucho, que no lo aprovechamos mucho. Entonces, eso es Todos muy los pisos interesante. climáticos que nos dan diferentes cualidades. Totalmente. En Yo- una misma propiedad puedes tener diferentes cosas. Claro, claro. Yo me he especializado un poquito más en el bosque, en la selva amazónica, por ejemplo, y ahí, en ese punto, es uno de los más diversos del mundo, realmente. Si nos ponemos a... ¿Cuáles hongos son a los que tú les has dedicado tiempo y los has generalizado? Porque imagino que debe haber un emprendimiento aquí y algo de rentabilidad. ¿A qué te has dedicado tú? Yo sé que puedes hacer muchas cosas, pero ¿cuál ha sido tu foco en esto? Bueno, justamente el enfoque ha sido uno de los problemas que hemos tenido nosotros como emprendedores, porque Muchos hongos, muchas muchos vuelos. Bueno, Micomaker comenzó por ahí porque nosotros, conociendo un poco más a fondo lo que son los hongos, justamente el potencial que tienen, nos sentíamos como que la percepción pública que se tiene de los hongos es demasiado escasa. Es decir, son drogas, ¿no es cierto? Psilocibina y Son chao. ¿Drogas o para la sopa? champiñón. Ciencias sociales. Psilocibina, así se llama eso, se llama psilocibina, ¿no? Por ahí. Psilocibina y chao, Psilocibina, lo único que se psilocibina, produce sí, ya. hay varios. Pero son mucho más que eso, justamente los hongos. Y por ahí comenzó el proyecto así, queriendo divulgar un poco más, cultivando hongos, enseñando a la gente a cultivar.
porque hay cuestiones muy Yo tengo interesantes una por ahí. pregunta. Hace poco vi una cuestión que habían como hongos que incluso eran comedores de Plástico. desechos, de plásticos. Hay un hongo que come plástico, ¿no? Sí, se han hecho Y es una estudios. creación, no sé. Loquísimo. Esa primera investigación salió en Ecuador, justamente. Fue aquí en con el Ecuador, ¿no es cierto? investigadores El locales. logo de plástico es de aquí. Sí, bueno, esa línea de investigación es muy interesante, pero también es algo no tan... o sea, no Rentable. degrada tan fuerte, digamos, no degrada tan rápido como quisiéramos. Obviamente se puede avanzar, ¿no es cierto?, Claro. en estas investigaciones. Es una Biotecnología. línea, exactamente, se puede avanzar por ahí. Pero también hay hongos que pueden parecer o ser usados como plástico, como este tipo de materiales que justamente los estamos usando para packaging, para empaques. ¿Qué es por esto? ejemplo. Dame? Bueno, Esto aquí, es de... bueno, aquí traje unos cuantos juguetitos que... Este es un hongo medicinal que vamos a hablar de ellos. De hecho, este de aquí es el fruto de esto que estamos viendo aquí. Del de Ganoderma. Este es el cuerpo de eso. Este es el micelio, el cuerpo. El micelio del hongo. Nosotros podemos El micelio moldearlo que va debajo de tierra. de los sustratos del tronco y que se... Bueno, Pero ¿cómo digo que sale? Es el pico. ecológicamente el fruto. El fruto. Analógicamente es muy lo que dices. Ajá. Analógicamente es muy lo que dices. Ajá. De hecho, bueno, Es fálico. hay hongos bastante fálicos también, pero este es el cuerpo como tal. Ese es el cuerpo Si que está en la nosotros tierra. queremos, cuando está vivo, podemos generar un fruto. Entonces, ese fruto tiene una medicina espectacular que puede permitir regular el sistema inmunológico. En estos tiempos es fabuloso. Yo veo este micelio, lo veo bastante amplio porque puedes perforarlo y todo. Mira Quiere que- decir que debe ser antiguo. Mira que en Crece Malasia... largo. ¿Cómo? Es como un árbol hacia debajo. Sí, hay hongos muy antiguos, justamente. Hay hongos muy extensos. El ser vivo más antiguo de la Tierra es un hongo. Sí. Y el más grande El también. más grande también. Hay un hongo en Estados Unidos que medía como 8.9 kilómetros, ahora mide casi 10 y sigue expandiéndose. 10 kilómetros cuadrados es una locura. Imagino. Imagínate ese peligro para el pie de atleta. Ese justamente es un poco la dinámica. Y el problema Hasta allá puedes llegar porque todos pueden obtener las mismas cualidades, ¿no? Me parece que una de las cosas de los hongos es que tú les puedes aumentar las cualidades de uno con el otro, ¿no? No, la interacción es compleja, es muy interesante. Ajá. Hay simbiosis en hongos, hay interacción. Algunos se llevan, otros pero no. muchos son territorialistas. Por ejemplo, si nosotros en este lo cultivamos, que es medicinal, este se llama Ganoderma. Si lo cultivamos con un hongo ostra, con un pleurotus, Este es el que le ponen al van café. a batallar, van a pelear porque ellos son territorialistas. Entonces, la interacción es especial, es curiosa, digamos. Se relacionan con las plantas, curiosamente. En los bosques se sabe que el micelio, porque son como redes que se van por debajo de la tierra, se conectan con las raíces y permiten la comunicación del bosque. Comparten ideas, por ejemplo, al mover sustratos No necesariamente mover sustratos, pero o nutrientes, información, adquirir comparten comida. información del bosque, le información. conocen como la internet de la selva, porque un árbol se puede conectar con un Marketing micelio de la y este micelio se puede conectar con El otro árbol marketing de la selva. y se pueden... Eso Es muy así. A la cueva del mono ahí de eso contacto. es muy avatar. Ahí topamos. Eso es muy Ahí nos avatar. vemos. Por ahí. Nos vemos. Sí. Y es muy real, es algo que está ocurriendo. Sí. O sea, han hecho investigaciones de cómo funciona esto. Y hay bosques muy antiguos en los cuales se estudian las micorrizas que se llaman estos hongos. Y es una locura cómo interactúan, cómo se conectan. Un solo árbol puede estar conectado, bueno, en esa investigación, a 44 otros árboles a través del micelio. Que eso Como ya es el wifi. ecología, es como, exactamente. Le llaman de www, de Wood Wide Web, como si fuera el internet Claro, pero claro. de, Es de la madera. wifi de los Es más como el teléfono con hilo, ¿no es cierto? Más como el teléfono con hilo es. Ese es el vasito con hilo. una Así es, ¿no es cierto? compleja de Esa es la idea. Ajá. La conexión, interconexión dentro Ahora- del bosque con esto. Amigo, El cuéntame Ganoderma. sobre el Ganoderma, porque El ganoderma es de esa vaina que le ponían a un café, algo así. Ganoderma es un hongo que tiene una trayectoria Se puede hacer café de ancestral Ganoderma. bastante amplia. Se dice que se lo conoce hace más de 2000 años. Las culturas asiáticas sobre todo lo popularizaron y en aquellas épocas no se cultivaba, no se sabía cómo cultivar hongos. Ahora se ha avanzado un poquito más, los franceses comenzaron, por eso el champiñón y todas las cuestiones, pero antes ellos salían al bosque, lo cosechaban, lo encontraban y se lo ofrecían al emperador porque le decían el hongo de la inmortalidad. ¿Cuál es el nombre vulgar del ganoderma? Ganoderma, le llaman Ganoderma. Ah, no, Ajá. no, Bueno, está en Japón le dicen Reishi, en China le dicen Linshi y aquí en español le dicen Ganoderma como tal. Ajá. Reishi es justamente... No tengo la imagen en mi mente, por eso quería... Ajá, Ganoderma le dicen popularmente acá. sin bueno, embargo, en español en se lo Malasia conoce es como- una de las producciones más grandes y de hecho de ahí nació hay una de las empresas más grandes Una de red. café de Ganoderma. Eso es una pirámide, con café que nació en Centroamérica, hermano. Que de No, hecho, algunas son de Malasia, de Indonesia. de hecho es de Malasia el producto. Pero justamente estas empresas muchas veces tienen sus productos y usan
digamos el buen nombre de Ganoderma, porque hay muchísima investigación científica respecto a la... Esto tiene una función que igual regenera el estómago o alguna vaina así. Tiene muchas funciones, o sea, tiene dos principales, que la primera es de alguna forma regular el sistema inmunológico, o sea, no lo aumenta, digamos, pero lo regula. Si estás enfermándote demasiado porque tienes un sistema inmunológico muy débil, pues lo refuerza. Pero si tienes es como el un virus. sistema muy alto y tienes alergias, sistemas Como la quina. enfermedades Como la autoinmunes, quina, pues te ayuda también. Hay mucha evidencia de antitumorales también, hay mucha investigación respecto al tema. ¿Cuál es el futuro de ese hongo? Tal vez ese es el que tú le ves más lógico sembrar, o tienes diferentes opciones o propuestas para... Nosotros elegimos sembrar Ganoderma porque nos permite practicar dos aplicaciones. Básicamente la medicina como tal, que es algo muy bueno, poder tenerlo en casa y poder simplemente consumir un fruto que te da estos beneficios. Se toma como té, se hace una infusión y se toma como té. Pero al mismo tiempo Pásame el el micelio, hongo para ponerlo en cámara. el micelio nos puede dar material. El micelio de Ganoderma, ¿no? Porque le veo que puede ser como una madera, ¿no? Es similar, de hecho, Pero sigo con la duda. Esto quiere decir que En la incluso es Amazonía se liviano da. Flex. y le puede servir como para reemplazar una más se balsa. da, ¿Ve? totalmente. O sea, tenemos en la costa, en la sierra, pero en la Amazonía es donde más se da especies silvestres. Este es un hongo, una cepa comercial. Ganoderma es originaria de Latinoamérica, Es de Asia. cosmopolita, la verdad. En Es todas un hongo que partes está del en todas mundo. partes. Pero aquí, un buen amigo mío, biólogo, también hizo una investigación de cuántas especies de este hongo hay en Ecuador. Y actualmente se sabe que hay 19, pero deben haber muchísimas más porque es complejo estudiarlo. Se requiere Falta estudiar, eso es pero no lógico. es El Ecuador no está estudiado para No, pero el reino Flex en general no. Una no cosa está más estudiado. el más desconocido de todos es ese. Claro. ¿Y esto cómo se toma? O sea, ¿cómo digamos que esto tendrá A ver, unas ¿cuáles 50 usos? gramos? ¿Cuáles son los usos de esto? ¿Cómo lo tienes planeado tú? ¿Como un objeto material para hacer muebles o maderas o componentes para construcción? Sí, o bueno, como comida. hay dos dinámicas, ¿no? La primera parte es no diríamos comestible o como gourmet, como si hay otros hongos, ¿verdad? Que se los cocina, se los hace así. Pero este es más medicinal, como infusión. Se infusiona y te lo tomas hecho infusión, como los hongos mágicos, que también funciona así, como que haces un Chévere. tecito y te lo tomas, que también los puedes consumir, o sea, te los puedes digerir y Chévere, botar. chévere. Quizá luego hablamos de eso si desean. Pero, Tras cámaras. ¿Qué no era de hacer un ceviche de limón? ¿Cómo? Sazo que no funciona esa guada. Así de con manjar y paja. Los mágicos son los de los pitufos. Bueno, Uno ahí- queda viendo pitufos. Los pitufos de la esperanza, ve. Vamos a hablar de esos hongos a continuación, pero Vamos con Ganoderma. A ver, terminemos con este tema. Hay varias aplicaciones, varias líneas. Por ejemplo, hay diseñadores interesados en esto, diseñadores de productos, hay arquitectos interesados en estas tecnologías, hay, bueno, diseñadores de modas por el tema del cuero y también artistas. Hay un artista muy conocido en Estados Unidos, Phil Ross, quien de alguna forma utilizó el micelio como un material para el arte. Entonces ha utilizado esto por Claro, le veo para tallar, le veo fácil eso. una de las industrias Ahora- más fuertes actualmente es el cuero. ¿Qué tal esta función de promover los hongos con una rentabilidad a futuro económica y mezclarlo con una idea como a las mujeres, por ejemplo? Justamente Ah. pensaba en eso mientras que hablaba. Estaba pensando en hacer plata. Aquí la gente sale con negocio, pero de algunos les Por pasa. eso vimos lo de Pastaza y Por vimos eso que le era pregunté potencial. dónde si se daba en Amazon y me dijo que sí, que en Pastaza Es se que da por ahí bastante. justamente tenemos conexiones para hacer proyectos con las ¿Estás trabajando tú en Pastaza, tal vez? ¿En qué parte del Ecuador trabajas tú? Bueno, tenemos algunas salidas de campo, por ejemplo, justamente en Arajuno, por ahí. Sí, sí, Arajuno. En Arajuno hay en Ceploa, que es este centro donde, bueno, básicamente es una comunidad la cual van haciendo visitas con distintos grupos, ¿no es cierto? Y hicimos una salida hace poco con unos españoles. Si yo te digo que hay un área para trabajar, ¿cuál sería la propuesta de trabajo para ti? ¿Cuál sería tu propuesta de trabajo en otra área? No, pero específicame un poco más el... Por ejemplo, digamos que hay un área amazónica en la que se puede desarrollar este tipo de proyectos como una comunidad de 60 o 70 familias y darle rentabilidad a esto. Claro, ¿Cuál sería la el propuesta? escenario sería una comunidad, bueno, una comunidad que tenga Bosque. pero que tenga interés en generar algo, porque hemos tenido a veces estos acercamientos con comunidades que
que quizá necesitan este tipo de proyectos, pero Pero que- no los o no se lo van por ese organizan lado. y no lo valoran, entonces también necesitamos valor de parte de la comunidad, que sí hay, ¿no es cierto? Sí, sí. Muchas veces hay. El otro es, bueno, sí, el bosque, quizá la diversidad, porque podemos trabajar con cepas nativas, y otro factor puede ser una producción. Estaban hablando del cacao hace poco, bueno, no traje, pero tenemos materiales, nosotros, los hongos se consumen, el residuo. Utilizar para el sustrato. Exactamente. Entonces puede ser cacao, puede ser, estamos trabajando con bagazo de cerveza, por ejemplo, que es una De caña también. de todo tipo de, o sea, se tiene que formular, no, pero de todo tipo de residuo vegetal se pueden hacer formulaciones y se pueden hacer ahí in situ, donde están saliendo, que normalmente se deben secar, pero bueno, entonces en ese escenario se pueden hacer proyectos. Nosotros tenemos estándares de cultivo que podemos compartir o ir desarrollando en conjunto con la comunidad para producir hongos comestibles, por ejemplo, que es un tema a nivel de mercado local, está creciendo, cada vez está popularizando Muchísimo. más. Tu sistema y tu know-how, o sea, lo que tú sabes, ¿lo vas a compartir con la gente o lo vas a implementar como un servicio? Ambas. Ambas. Queremos un equilibrio. En La ese billeta sentido. ya colita, usted les va a colitar, ahí me va a rentar. Ya salimos ahí con la colita entonces. Porque hemos pensado justamente en eso. Hay empresas que conocen este tipo de know-how y estas cuestiones y las van aprisionando, digamos, y van patentando las cuestiones, pero no desde un punto de vista que siga creciendo, porque en el mundo, en la comunidad de los hongos, de la gente que está estudiando esto, que desarrolla, ha habido mucha comunicación, ha habido mucha divulgación de estas cuestiones, y nosotros nos gusta también divulgar y que haya más interacción, que más gente, que más comunidades se involucren con esta tecnología, porque recién está comenzando. Ese es O sea, una de las lógicas. El hongo no Ese es lo solamente, que podemos hacer. o sea, los hongos no son solamente los de las épocas de los hippies, ni son solamente los hongos de las ensaladas. Hay hongos para hacer muebles, hay hongos para Cuero, reemplazar el construir, para producir y reemplazar cuero y plástico. Yo creo que una Y de hay las formas hongos de que ver se las comen aplicaciones- plástico. Sí, también yo creo que una forma de relacionar el concepto de los hongos es a través de sus aplicaciones y a través de entender que la problemática ambiental que tenemos, porque hay muchas cuestiones problemáticas, los hongos pueden ayudarnos con sus aplicaciones a reducir significativamente estos problemas, pero hay muchos problemas. Veamos. La ganadería es un problema, los textiles Te es pongo problema, el un plástico problema, es por otro ejemplo, problema. restauración de tierras erosionadas. Por ejemplo, esas tierras que desgraciadamente cayeron en manos de los señores que creen que por hacer caña, con eso vender trago ya van a hacer plata, y destruyeron bosques y destruyeron la tierra. ¿Se puede restaurar ahí? ¿Cómo? Es que es justamente por eso, de alguna forma, estamos hasta apasionados por este tema de los hongos. Bueno, biológicamente a mí me gusta mucho la parte técnica, ¿no? Pero los hongos tienen un proceso circular natural, no marquetero, que estaban igual hablando de este tema. Pero sí hay que venderlo, ¿me entiendes? Es No, necesario. por Ajá, supuesto, hay que exactamente. marketear, hay que aprender a vender estas, porque si no aprendemos a vender... Lo que no queremos es que nos No sirve marketeen de la nada, política. ajá. Lo que no queremos es que nos marketeen la política y los ofrecimientos. Pero de ahí lo demás debe Bueno, ser negociado. también hay otras líneas o sea, en esto de los hongos que está ocurriendo en Latinoamérica, en el cual involucrarse en la política es también valioso, porque es como que hay un vacío de técnico ahí, y es como que muy... Temas ambientales, en ¿no? temas Ajá, ambientales. es un vacío. Sí, nosotros no estamos involucrados en temas políticos, la verdad, pero es un tema o sea, es un espacio vacío técnico que hace falta ahí meter. Es necesario que hay que llegar con información, pero por eso se sobreentiende que los asambleístas que representan a ciertos áreas de las ciudades tengan ese conocimiento y los lleven a hacer leyes. La misión de esa gente es ser la voz de la Se supone. gente. Ah, Ahora, es que justamente, pero nosotros sabemos que ellos son... Del dicho a hecho. Nosotros sabemos que ellos dan buenazos consejos, ¿no ve? Esos consejos buenísimos que les dan 8 días en ceviche. Tenemos esas broncas en las que se ordenan y dices que es nuestro derecho tener carros de $400,000. No, pero yo creo que también es Ey. parte del Y cuando la obligación de ellos compromiso. es hacerlo. Pero hace falta compromiso y liderazgo desde los técnicos, porque también hay gente que no está dispuesta a pasar todo lo que sabemos que la política significa. Hay un caso en Chile de una líder, una mujer que básicamente ella se metió a partir de una fundación en la parte política de lo que es Chile y revolucionó, cambió de alguna forma la parte de las leyes, que es tan complejo, y ella cuenta en sus entrevistas lo que básicamente lo que significa hacer eso. Desde porque- sociedad civil. Exactamente, es algo... Reformas desde sociedad. Y es como una decisión de vida dedicarse a esa cuestión también, porque es potente, es como que hay que Pero llegar hasta el fondo de necesitas para tener cambiar. civismo, Y plata también. Exactamente. ciudadanía, ¿Sabes qué? Yo creo que en el mundo de los amor por tu patria. Sí,
Conocimiento también hay Y que tener. tenemos un problema bien grave que a nosotros nos están diciendo que querer al país es malo, que querer a tu patria es malo, que defender lo tuyo es malo. Cuando- Te dicen que eres racista, odiador, enemigo, perseguidor. Y no hay un solo país en el mundo que haya surgido sin que su gente quiera a su país. Es importante que ese mensaje les llegue a las personas desde donde quiera que estemos nosotros, Desde el área que nos en toque. el donde nos toque, ser correctos, hacer las cosas como tienen que hacer, cumplir lo que se dice, querer a tu casa, respetar respetar tu familia, respeto al respetar derecho tu ajeno ciudad, es la paz. tu país. Respetar el derecho del otro a pensar distinto, unirse, Pero- sacar ideas de ahí, pero amar respetar lo a la tuyo, eso respetar tu país, no porque así destruir. se crece. ¿Cuánto No voy a esperarme cuánto que- se que- demora un bosque en regenerarse? O sea, por ejemplo, un pedazo como el que se ha perdido en el noroccidente de Pichincha, lo que estamos hablando. Muy complejo. No estamos hablando está, por lo es un- menos de 8 Mira, años para poder decían, ver una especie Hay un de mito, bosque. hay un mito entre estos conspiranoicos que dice que vienen a doble- robar el la doble gente de para que vuelvan afuera, a llegar que las vienen a especies. robar los organismos que viven fuera del mundo. Que vienen a robar, dice que roban el humus, porque es Mira, algo que no mira pueden cómo es reproducir. de ridículo. Ese es el problema que tenemos nosotros en nuestro país. La gente se deja liderar por cualquiera. Y este líder aprovecha habla el bonito. temor de la gente de hablar. Porque siéntate a hablar. La gente le tiene miedo a eso, a eso, a esto y a esto. La gente no quiere hablar y como tiene miedo de hablar, va para que el vecino dé, para que el compadre dé, para que el parroquiano dé. Y con eso se crean líderes que representan a los que tienen miedo de hablar, pero estos se han dado cuenta que es sumamente rentable mantener los miedos de las personas. Tú sabes, tú no sé si te has fijado, pero por ahí hay un montón, pero un montón de dirigentes que en su vida levantaron un lápiz, ni para sumar ni para restar, que nunca en su vida levantaron una piedra, ni para construir ni para golpear. Y sin embargo, llegan a tener, digamos, llegan a los 30, 35 años y tú les revisas y los descarados tienen 6, 7, 8 millones de dólares en sus haberes. ¿Y qué es lo que hicieron? Solamente fueron la voz de aquellos que no quisieron hablar, pero que mantuvieron mudos, porque mientras más mudos estén, más plata gano yo. Es en interés de este tipo, de este grupúsculo de dominadores que están por allí, Pero el abusar de la gente. Yo creo, ¿cuál sería tu opinión, ya que hablas, o sea, como conociendo estos temas, cuál sería tu opinión de cómo motivar a jóvenes a que se involucren en esto? Porque Yo creo que es un tema... tenemos que hacer que la gente pueda hablar y que pueda tener derecho a equivocarse también. Y que no sea castigado. Eso es el colegio. Ahí es donde tú tienes que armarte, porque tienes que armarte en los Pero colegios. cambiando la Algo- educación univers- del miedo también. Creo Claro. que tiene que ver mucho la educación del miedo, porque La en el expresión, colegio mira. nos decían que si nos equivocaban el mismo docente. Había hay una compañeros vez, la mira, burla, hace y creo algunos que años, cambiando hace un algunos poquito años te el Ecuador ayuda a ser llegó a tener un abierto. altísimo nivel educativo. Y yo llegué a estar en Europa y me decían, eres ecuatoriano, dice, verás, los ecuatorianos que yo conozco toditos, ve, talumbrera, saben de todo, pero hablar, nada. No pueden hablar ni en su propio idioma, peor en el ajeno. Entonces yo decía eso, y eso me decían los profesores universitarios. Decían, ¿cuál es el problema con la gente de tu país? La gente no pueden hablar, y tú les ves, les pones un examen calladitos en lápiz, escondidos, y te llenan todo el examen. Pero les pones a hablar al frente y no son capaces de decir nada. ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros nos cortaron el derecho de liderar o de defender nuestras ideas, y con eso han mantenido el caldo de cultivo para que ese grupúsculo de gente esté en el poder. Nos hizo falta una buena dosis de hongos alucinógenos. Claro, Sí, que nos abra. que les abra la mente. Dice. Mira, cuando un chamán, un jefe, un curaca, no solo aquí, lo que hablamos de otra vez del cáñamo, salían a pelear. Los mismos estos los vikingos comían un hongo, ¿no? Cuando iban a pelear. Eran los Amanita. Ritzbergers. ¿Cómo es que se llama? Amanita muscaria. Comían eso y los romanos salían disparados cuando les veían bajar, cubiertos con pieles de lobo, porque de lo que dice
de un estado alterado de la conciencia. Pero Les el ha estado acercado alterado de Valhalla. la conciencia, entre comillas, hay un estudio físico que dice que la luz nosotros vemos el 10%, hay un 90% que tú no ves, que solo intuyes. Entonces, ¿qué hay ahí? Y esos estados alterados, entre comillas, de la conciencia, te permiten te integrar. permiten interactuar con esos otros estados. Y por ejemplo, lo que tú comentas de los árboles, súper interesante. Yo leí hace muchos años de un árbol súper antiguo, creo que había en Francia o Estados Unidos, que tenía una red de raíces impresionante, con otra red asociada de hongos. Y como tú contabas, se comunicaba con otros árboles y otros árboles y otros árboles y otros árboles. Y era una red de vida espectacular debajo de la tierra. Oigan, pero ¿alguno de ustedes ha probado alguna vez un hongo alucinógeno? ¿O no? No. O simplemente desconocimiento y... O sea, es una vergüenza que el estudiante de ciencias humanas no haya probado. No, realmente... Lo siento. En eso de los hongos, tú sabes que aquí vinieron famosos personajes de la época de los rock. Aquí estuvo el Waters La Esperanza. viviendo ahí en La Esperanza, varios Pero meses. en el Tingo también, ahí en el camino entre Guangopolo y el Tingo. Pero a mí, la persona que me llevó a comer, me dijo, antes de eso, me dijo, para que veas que no te llevo a cualquier lado, me sacó un estudio en esa época fotocopia, obviamente no había internet ni celulares, de una revista inglesa que decía, ¿qué tienen los hongos alucinógenos? Tenían acetilcolina. Psilocibina. Como no se unen las neuronas, y es el compuesto que está entre las neuronas, ¿no? Entonces supuestamente hace que pienses más rápido y en realidad veías las cosas o muy rápido o muy lento. Pero era un estado distinto. Perdón, es que era un estado distinto en que tú percibías la realidad distinto. O sea, y se veía, bueno, se veía. yo no... Cuéntanos tú la parte de Pero yo no busco promover, digamos, porque la gente, alucinógeno. nuestra cultura no es Pero ¿a ¿cómo es la psilocibina? ¿Qué? Psilocibina, ¿no es cierto? ¿Y a cuánto vale la psilocibina? A ver, o sea, lo que sí es que nuestra... Estoy bromeando, sigue. Nuestra cultura, nuestra sociedad no es consciente justamente de lo bueno o lo malo que puede ser esto, porque hay un componente de abuso también. Se sabe que los hongos alucinógenos no generan dependencia como otras drogas, y de hecho son, o sea, relativamente no son peligrosos para nuestra salud como tal, según investigaciones que han hecho, ¿no? Lo cual es interesante, porque el alcohol nos hace, o sea, es de las drogas más altas a nivel de daño de cuerpo y a la sociedad, y es legal. Es que es muy buen negocio, es el negocio de las familias poderosas del mundo. Toda familia con plata tiene su trabajo. Justamente, los hongos como tal se están estudiando propiedades que tienen estos hongos a nivel medicinal que no conviene a las farmacéuticas, por ejemplo, justamente a grupos económicos poderosos, digamos, porque con un solo hongo, hablando de depresión, que es una de las investigaciones más fuertes que se ha hecho, hablando de depresión, no sé cuántas pastillas diarias se tiene que tomar una persona con depresión. Unas 2 diarias durante el resto de su Más, yo he vida. escuchado más, o sea, casos Claro, cercanos, de hecho. más, Desde más, 8 así. de 5 para arriba diarios. Entonces es un gran negocio la depresión como tal. Con medio hongo. Con una dosis, bueno, hay investigaciones, estoy hablando de la ciencia que está por ahí, que cada vez hay más, lo cual es bueno, cada vez hay más. Con media pizza ya estamos. Bueno, las dosis son, hay dosis como tal. Con cuarto de ceviche de hongo estamos listos. Pero bueno, Felices. depende. El tema de la dosis de hongo es algo muy importante porque justamente los comestibles en el tema de la marihuana también es medio peligroso porque no dosificas ahí. Tú te tomas un pedacito de pizza, digamos, ¿y cuánto te estás? ¿Cuál es la dosis que estás? O sea, no. Por eso digo, la gente somos irresponsables, no somos conscientes de este tipo de cosas. Y no sabemos tampoco, no sabemos. Entonces, con una dosis de esta situación, por 6 meses en este estudio que estaba viendo, una persona se pudo mantener sin tomar las pastillas que se toma por 6 meses. Entonces es una locura eso. También se han hecho investigaciones niveles de sobre serotonina. farmacéutica? Claro. en una persona. Y eso es algo que tú lo puedes cultivar tú mismo. O sea, que puedes cultivarlo literalmente. Puedes aprender a cultivar tus hongos a nivel de medicina. que se está Esa es una de las razones por la que el cannabis se mantiene ¿Quiénes tenían oculto, ese ¿no? conocimiento? Aquí, por ejemplo, en el Ecuador, las mujeres, vinculado a la recolección de hongos, de plantas, de musgos, eran las mujeres. Es que justamente, bueno, lo que queríamos nosotros del proyecto que les decía de Dices lo que pasa a de ser un conocimiento tribal. de lo de salud femenina o menstruación digna era que Bruja blanca. a través de los conocimientos ancestrales de las mujeres, o sea, que sean ellas las que La mujer rompan mago. ese tabú, digamos, por ejemplo, a través de los test, que sé que utilizan ciertas cosas de hongos, de plantas, que ni siquiera nosotros sabemos, pero que les alivia muchísimo los periodos. Durante los tiempos, Ajá, claro. entonces, eso sí es La hoja de salvaje. higo, por ejemplo, hay conocimientos de ese estilo. Y verás que en los fractales de la naturaleza, las formas parecidas simbolizan que algo te puede ayudar. Si te fijas, por ejemplo, en esta, ¿cómo se llama? El cerebro. El cerebro. La hoja. La nuez.
La nuez es parecida claro, pero hay esta planta que es aquí un poco común en los barrios antiguos. No, ¿cómo es esta? Que es parecido a los alvéolos. Y te dicen las abuelitas que te tomes infusión de eso. No me acuerdo cómo se llama. Claro, y es un El alvéolo. floripondio. Floripondio, te pegas vos. Incluso hay una hoja que se llama hoja del viento que se ponen como en las partes íntimas cuando tienen muchos dolores, etcétera. Entonces, como que hay muchos conocimientos que vienen desde las mujeres. No había gente calva, se lavaban con ese cola de caballo. Puta, por ejemplo, yo con un amigo que nos estábamos quedando ya así, entramos, le vimos a un señor de unos 80 años con un pelo espectacular. La primera pregunta, vea con qué se lava el pelo. Sí, incluso hay de unas hojitas, o creo que es un tronco que yo estuve cerca de la frontera de Perú hace unos meses, y me explicaban que del tronco, un poquito del jugo del tronco, sacaban como una medicina para el cabello de las mujeres, por eso los cabellos de las mujeres indígenas están lacios, están como sedosos. Unguragua. Creo que, Aquí en el Ecuador se utiliza bastante la suela, tú sabes. El unguragua es lo que les da ese pelo tan fuerte y todo. Eso Pero hay es- una cosa mucho mejor para la calvicie, se llama resina. ¿Cuál? ¿De quién? Resígnate. Resignación, hermano, una vez que se fue esa huevada, no vuelve. no es mala. Pero hay muchas cosas como, por ejemplo, lo que dice La resignación. Y esos conocimientos me parecen esenciales volverlos a traer a la mesa, ¿no? Porque nos dejamos vender mucho por las farmacéuticas, por el marketing, nos dejamos vender mucho por lo que a veces vemos en la tele de que hay un champú o cosas así, cuando a veces en la selva tenemos cosas mucho mejores que nos ayudan. El jabón tú de ves esa ceniza. frase que yo siempre digo. Busque dónde está la plata y encontrará el culpable. ¿Dónde Claro. está la plata de la razón de la que nosotros no estemos tomando o medicina natural? Allá está la plata, en la farmacia. Y el culpable de que a nosotros culturalmente ya no nos dejen utilizar lo que conocemos. Claro. Ese es la rentabilidad económica, es el manejo farmacéutico, Pero es que hay que son tener los grandes Hay gigantes. que tener un equilibrio también porque quizá la parte No todo se económica puede. justamente puede ayudarnos a generar estas soluciones más reales, ¿no es cierto? Que bueno, sí es un tema muy real estos bloqueos, llamémoslos así, de este tipo de conocimientos. Pero también se necesita, por ejemplo, nosotros en este tema del cuero, por ejemplo, necesitamos inversión para generar esta investigación, porque es recurso que se necesita para generar investigación. La investigación es... Experimentos, tratamientos, Darle hasta intentos. Pero es que Sí, ponte, fracaso, la fracaso, cuestión hasta que que decían comience. de la cuestión natural, lo importante debería, o sea, yo siempre digo, dejar de ser siempre la cuestión de países tercermundistas exportadores de materia prima. Y simplemente, más bien, la inversión en ciencia y tecnología, que es lo que tú decías, para empezar a industrializar y dar valor agregado a esa potencialidad territorial que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos este árbol que es la cinchona, ¿no es Nosotros cierto? tenemos que volver a Sacar el vender sustrato- quinina, el volvamos trato a de vender quinina. Exactamente. Pero tú Sacamos sabes el que la sustrato, quinina que sí es se un vendía. Claro. El Un Ecuador fitofármaco. vendió 3 siglos de quinina. Nosotros fuimos, todas esas botellas de vermífugo que aparecen en todas las películas de los piratas de ese porte, era quinina hecha en Loja, vendida por el puerto de Callao al resto del mundo. Ese es el vermífugo que detuvo la malaria y todo tipo de fiebres Ha sido tropicales. el árbol del nacional. Claro, ese árbol, ese nacional, árbol es del Ecuador. ecuatoriano. Ese árbol nacional crece únicamente en la parte sur, pasar de la parte sur y en las montañas del Ecuador. Se lo busca también en Bolivia y en Perú, pero es muy escaso. Pero ya muy sembraron, poco. empezaron a sembrar en Malasia. Sí, pueden empezar. ¿Sabes qué Pero no empezaron da a hacer? igual. ¿Sabes No- qué empezaron no a hacer? es lo Empezaron mismo. a sacar la quinina, el extracto de la quina, pero artificial. Sí, pero Electroclororquina, exactamente. que es lo que apareció. En los años 50 se dejó de vender, Ya extinguieron los árboles, los se bosques. dejó de vender la Exactamente, quinina en el Ecuador y se cambió La Segunda Guerra el Mundial. árbol de la quinina por cultivos de café y cultivos de maíz en la parte sur del Ecuador. Antes de eso, el Ecuador vendía totalmente, pero en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, apareció la electroclororquina, que es la forma sintética de la clororquina, que es el principio medicinal de la quinina, Pero el problema de fue la que se quina extinguieron los o la bosques de- cascarilla. Se extinguieron los Sí. bosques de Loja por eso. En la Segunda Guerra Mundial empezaron a mandar muchísimo Pero empezó desde, casi llegaron los españoles, 1600, ya se tenía, y empezaron, pero son 3 siglos y casi se extinguió. O sea, el problema fue, por ejemplo, leí el relato de un hombre de Nabón, cerca de Cuenca, que era hasta los 30, 40, era lleno de árboles de quinina, y a los 60 que él ya dejó de vender. Chao. No había casi nada, porque
con la Segunda Guerra Mundial, lo posterior que el mundo empieza a poblar zonas pantanosas y todo eso de nuevo, Se llevaron se los árboles extinguió. enteros. El problema es que la gente no sabe cosechar y empieza a tirar el árbol. Solo tiraba el entero. árbol, no Y cosechaba. lo mismo ocurrió aquí un tiempo con la uña de gato. La gente debe saber que solamente la raíz, la corteza seca de cierto grosor sirve. Pero como la gente es abusiva, tumban el árbol También- entero y le hacen también a chiste hay verde. justamente la introducción de nuevas tecnologías puede ayudar a solucionar este tipo de situaciones porque, tecnología. por ejemplo, en los hongos no necesitas matar a un hongo para poder aprovechar su material, por ejemplo. Le Tú cortas vas al un bosque, pedazo y le crece de nuevo. digamos que vamos a pasar a alguna comunidad por aquí, encontramos hongo en el bosque, cogemos un pedacito, lo ponemos, lo empezamos a cultivar y con eso nos basta. No lo matamos siquiera, sigue ahí y no estamos tallándolo, no estamos botando el bosque. Eso es algo muy ¿Por qué no curioso. hacen esa filosofía las colas de la lagartija y hacen sándwiches? Es una broma. Claro, es que, ¿cómo sale otra? Claro. Y Lo mismo pasa con las lombrices y con las ¿Cómo se estrellas. consume, ¿Cómo se consume este producto? El ganoderma, bueno, puede consumirse. El fruto tiene una, es como más o menos así, es de color rojo y nosotros lo secamos una vez que lo cosechamos y lo hacemos polvito para que sea más fácil hacer el La té. cola O sea, de pavo. esto No, se hace ese té. es turquitel, ese es otro similar, es un poliporal, es similar. Pero ese es muy interesante porque es casi que específicamente, digamos, para cáncer de seno ha tenido muy buenos resultados. Medicinal, a lo bestia. Pero lo secamos y básicamente se hace una infusión. Entonces, hierves agua, colocas la dosis, que es una cuchara pequeña, por Bueno, 15 tú minutos dices- y puedes Cuando consumir. tú dices, cultivamos, preparamos, secamos, quiere decir que tú tienes un sitio fijo donde estás trabajando con tu propia producción. Sí. Sí, ¿dónde? Tenemos una producción pequeña de ganoderma como tal. Tenemos socios productores en Perucho y el biomaterial lo estamos trabajando aquí justo en el sector de la la Reina Victoria y Ramón Roca. Tenemos nuestro laboratorio ¿cómo es la Mariscal? Ahí. Entonces ahí tenemos nuestro laboratorio de los biomateriales sobre todo. Entonces nosotros comercializamos micelio también, que es como la semilla con la cual uno mariscal y los damos comienza. alucinógenos. Esos no. Bueno, se hace, ¿no? Realmente sí. Pepa ahí. Porque en ese barrio. Que se reactive y Pero lamentablemente es ilegal. Y digo muy lamentablemente porque no hay mucho. Si nos ponemos a estudiar bien, Sería justo lo que tú decías. las microdosis. Claro, la microdosis en beneficio de tal. Es cuestión. difícil que la comunidad o sea, la gente abuse digamos de la microdosis como tal, porque yo creo que la microdosis es un buen ejercicio, digamos, es una buena práctica de consumo, a pesar de que sigue siendo ilegal. En lugares como Silicon Valley está de moda el tema de las microdosis porque se ha visto cómo te apoya a nivel creativo en las conexiones cerebrales. Y a la final sigue generando de alguna manera que tu salud no se deteriore, sino lo contrario. Ahora están haciendo Pon de investigaciones dos. del sistema nervioso también. Respecto a psilocibe, ajá. Pon de Doors y el fondo ahí. Verás, en esta vaina de los hongos hay un campo bien extenso de trabajo aquí en el Ecuador. Aquí hay algunas veces En el he Pululagua, pensado creo. en trabajar, hay comunidades que pueden trabajar en los páramos que necesitan, por ejemplo, una capacitación en cómo procesar hongos que se pueden dar bien aquí en el país, porque hay hongos que necesitan tener toda la sombra, pueden crecer en el borde sobre un árbol, los puedes sembrar en las raíces de específicos árboles. El hongo creando del que estás hablando justamente vino en los pinos no sé bien la historia, pero vinieron en estos pinos inoculados ya, las micorrizas. Y, porque no es de acá. Es de Que igual Colombia. pasó en Colombia. En Colombia más bien vino la manita muscaria, que vinieron pinos y vino inoculado ese hongo, pero aquí que vino es comestible. Suilus. Es el que recogen en los bosques. Ese man. El hongo del pino le llaman, ¿no? Y ese de ahí Parecida al ostra, pero amarilla. no es parecido al ostra, pero es comestible. Pero eso es Es un poquito. Bueno, ese vino trajo una influencia positiva, así no puede venir uno que se coma del Pero bosque. ese tema no se puede cultivar, porque de alguna forma para cultivarlo tienes que cultivar el árbol, que ya está, ¿no es cierto? El pino ya está. Lo que puedes hacer es cuidar el cultivo y cosecharlo. Eso se puede enseñar a las comunidades a que puedan aprovecharlo, secarlo de alguna forma. Eso. ¿Y qué hongos se comen tradicionalmente? Soberanía aquí en alimentaria. Ecuador? ¿Qué hongos son los fuertes o que Claro. históricamente han trabajado? Principalmente los hongos, digamos, industriales, o sea, que se han producido muchísimo. Pero no hablemos de los que vinieron 500 años. No, actualmente. Están ahorita, por ejemplo, en supermercados
No, se ven los shiitakes, se ven... El más popular, Portobelo y champiñón. el champiñón es del más popular, ajá. De ahí le sigue portobelo, quizá que es un tipo de champiñón, es como que el mismo grupo, son primos ahí. Pero más shiitake. grandote. El shiitake quizá es el siguiente. El shiitake que es muy bueno, es excelente el shiitake para todo aquel que esté consumiendo carne y quiera alimentarse mejor. Los Para un hongos asado es- tienen muchísima proteína, ¿Sabes tú el nivel? muy poca grasa, son muy ricos también. El shiitake, la verdad, yo no sé cómo cocinar el tallo, pero el sombrero es excelente. De ahí le sigue los ostras, diría yo, los hongos ostras, que son los Pero que ahí no están tradicionalmente en cultivamos. Pero- No hay mucho, pero no hay eso- mucho. Exactamente, pero eso no se encuentra en ¿Se supermercados. pueden generar plantaciones dirigidas de esto? ¿O tiene que seguir siendo el hongo, a ver si te encuentras de chiripa en el bosque y lo que te toque? No, sí puedes. No, claro. De hecho, cultivar hongos es relativamente económico y relativamente es muy eficiente con el espacio, porque muchas veces la gente dice, yo Una quiero bodeguita, ¿no? quiero cultivar mi hectárea, ¿no es cierto? O mis 2 hectáreas, lo que sea. Pero una hectárea es full, hablando de hongos. Si tú tienes un invernadero de este tamaño, Ajá. podrías producir, bueno, creo que es el cálculo, pero podrías producir como para entrar en el mercado, digamos, ¿no? Pero sí es cierto que en el súper, por ejemplo, pero hay muy poco. Y quizá nos está dando como que un espacio tan... O quizá los cultivadores no estamos preparados para ese tipo Lo que de... pasa es que una vez No hay que tú una tradición crees, culinaria tampoco de necesitas consumir mucho. crearle al cliente. O sea, tiene que ser culinariamente popularizado Marketing. el sistema de comida. Ahí sí. Es verdad, para nosotros se nos ha hecho muy complejo comunicar, muchas veces comunicar ¿Sabes qué? es un reto. Ajá, justamente los productores, la gente que tal vez está con el emprendimiento, el conocimiento técnico que tal vez él tiene, Está, no ha tenido pero falta... tal vez la capacidad e incluso el músculo económico para generar una campaña, primero informativa culinaria y segundo para aguantarse los 3 meses que el supermercado te devuelva la plata. Es complejo, ajá. 120 días se toman Claro, más para pagar ¿entiendes? así en plata con plata Cagaste. ajena. Porque necesitas tener una... Por ejemplo, ahora que se ha hecho Un tan común refuerzo las pizzas. económico Claro. total, pues. Porque se puede sacar el Ecuador podría Pero- tener, yo me imagino que con un poco de estudio y tal vez tú tienes más Ya, pongámonos. ideas de esto, es un buen hongo que reemplace al pescado, al marisco. Se puede hacer un encebollado, un ceviche exclusivamente de hongos, así como hay de palmito. Te cuento que el hongo del pino, justamente, tengo una buena amiga, la Yolis, que ella cocinó este hongo, lo venden seco, ¿no? En las comunidades de Bolívar, de Guaranda, me parece que lo tienen, lo Se venden vende. seco. Entonces tú coges, rehidratas ese hongo y lo comienzas a cocinar, ¿no? Entonces la Yolis lo que hizo fue un ceviche de concha, pero no le dijo a nadie que era de hongos. Y todo el mundo feliz con su ceviche de concha, espectacular. Y pasan tienen una textura muy carnosa, Muy conchudo. muy conchuda. Eso estuvo bueno. ¿Qué? El ostra. No, el hongo del pino. El ostra, el ostra rosado El amarillo. es como tocino ese, brother. Pero te tiene un olorcito como de marisco. Sí. De hecho, si se pasa ya demasiado, demasiado. Pero O sea, igual hay que tener mucho cuidado con el tema de la cocción y saber. Bueno, Y que- sobre y todo Que si no son- vaya a si cosechar son- sin saber, ¿no? Porque hay Exacto. gente que dice, No, ya no. voy a buscar hongos. y- No. En Ecuador es interesante. En Ecuador, por ejemplo, otro proyecto en las comunidades aquí, hay un hongo que se llama Favolus, que lo consumen los indígenas normalmente, o lo consumían, y es un hongo que se podría cultivar, y es un hongo del bosque, es un hongo silvestre que no se cultiva tradicionalmente, pero es local. Hay varios, de El hecho. alucinógeno vino con la caca de la vaca, ¿no? Y es Las vacas, cosmopolita caras. también, o sea, crecen en varios, bueno, en general los hongos, claro. Dice que en la Ese es el- propaganda de va caca de con vaca pastis. sagrada. Ese es el que tenemos básicamente acá. El de la caca de la vaca. En la propaganda ha sido. Pasa buena las vaca. propagandas rápido. Qué buena vaca. Vas a ver vacas volando, dice. Bueno, como ven, esa es la idea de este programa, traer este tipo de iniciativas. Nosotros hemos escuchado, yo al menos he trabajado con bastantes comunidades y la verdad es que una iniciativa como esta he estado buscando. Es más, ya ahorita que terminemos ya conversamos porque se puede capacitar a la gente. Se le puede enseñar a trabajar lo que sí puede. Pero el tema es que también hay oportunidad en el mercado, porque está creciendo. Hablando de lo comestible, porque como les digo, hay varias aplicaciones en esta cuestión, pero hay oportunidades para las comunidades porque localmente justamente la distribución quizá es otro factor de debilidad en esta temática. Entonces, Las hay líneas de oportunidades. distribución, generalmente aquí hay buena producción, pero es la debilidad.
La mayoría de los productores no tienen cómo vender. Hay una producción muy buena de muchas cosas que la gente no puede vender. No se crean redes. Y también, por ejemplo, en el caso de los hongos, el mejor tallarín que me he pegado en mi vida es un chino, es con uno con solo hongos y pimientos y todo. Es un sabor espectacular. ¿Y es chino? Duró un Chino ratito es- nomás. Chino es el nombre, güey. Igual, por ejemplo, hacer una tortilla con hongos es espectacular. No sé si alguno de ustedes son guames, hay una película que se llama Habría Herbar. que fomentar la idea alimentaria de eso, ¿no? De alguna Porque- forma... Proteica Es también, extraordinariamente extensa. Porque es la misma situación que ocurre con los grillos, ¿no? Pero Los grillos también son una fuente alimenticia, de pero proteína. vas a tener que promover. Pero tiene menos resistencia que el hongo. no, Depende, podría los, ser. los grillos... Más rechazo también. Rechazo. Insectos. Pero... Creo que el por hongo es eso más digo, fácil el de hongo- meterse. No, el hongo tiene menos rechazo que el grillo. Sí, sí, eso sí. Sí, o sea, el grillo, porque uno sabe que es un animal que está por ahí, le da. Pero el hongo, como si hay tradición en el Ecuador de comer champiñón. Hay sí rechazo, puede. pero no hay tanto como en el grillo, Eso. básicamente. Es que rechazo yo pienso que hay desconocimiento, porque a la mayoría de gente le gusta. Rechazo. le gusta Sí, sí, el sí. champiñón. Y no se sabe, justamente, no se sabe. Exactamente. Y no conocen el hongo ostra. El hongo ostra es delicioso. Él es una espectacularidad. Ay, apanado. Hecho, claro, hay varias formas. Sí, es riquísimo ese. Y analogar platos o sea, veganizar platos a través de los hongos es un ejercicio espectacular. El vegano ¿Cómo es este? temporada, ¿Cómo es este? El hongo Los este, hongos. pomodoro, ¿cómo es? El grande. ¿A cuáles son? Con un huevo ahí frito y tocino. El hongo, no, el hongo, dije, no el hongo. No. Ah, les cuento algo, hablando del tocino, justamente. Bueno, el hongo rosado pues se parece, pero hay tecnologías en Estados Unidos que se están desarrollando. Los rosados. O sea, hay una forma de cultivar los hongos comestibles para que no necesariamente boten su fruto, sino que su micelio se eleve, cosa que haya como cosecharlos como filetes. Y ahí está entrando una inversión increíble que hemos tenido prototipos. Podemos hacer alguna degustación algún rato porque es muy espectacular y probarlo es espectacular. Yo me quedé loco la primera vez que probé. Sería bueno, sería bueno. No es duro, no es duro. O sea, pero te digo, es más duro que la parte de arriba, ¿me entiendes? O sea, entonces cuando tú le cortas la parte como del tronco como tal. No, te da no, una- No, no. se, Tiene una mejor el textura. paraguas, digamos. No, esa ajá, parte de digamos paraguas. que el paraguas, ¿no es cierto? O sea que Digamos, eso es igual que la carne, según el corte, el sabor. es el corte. O sea, El techo de pitufo. no botas. Otro no, cirujano palongo. o sea, básicamente no dejamos que bote el fruto. No bota fruto. Sino simplemente sigue creciendo su micelio, su cosa blanca, esto que estamos viendo, pero por encima del sustrato. Ya. Cosechamos Y le cortan como filetes. y no tiene fruto, pero sigue siendo proteína, sigue siendo bajo en grasa. Entonces tiene su estructura. De hecho, hay empresas que están buscando generar como una matriz con micelio y cultivar células animales ahí, para que tengas la fibra real de un músculo. Entonces, a través de Para la carne sintética sería básicamente. Algo así. No, sería carne vegana. Pues ya vamos viendo- No, porque La propia. las células No es sí serían animales, entonces... sería animal. Estamos viendo más opciones que hay para llegar al cambio que se necesita, para tener un sistema más amigable con el medio ambiente, y esas son las ideas que se tienen que ¿Cuánto mover. bota una vaca? Estaba viendo ayer el reportaje que una vaca que genera, digamos, unos 50 kilos, pongo, ¿no? De lomo, te contamina. Primero, ¿cuánto necesita? Como 2 De agua. hectáreas. Y de El agua agua. un montón. Y les decía a personas han ganado que se echa un montón de gases y que esos gases son el metano que sube, que es lo que más Son el los dados, verás, es el principal vamos a ponerlo así, ¿no? del- 30.000 litros de agua por 1 litro de esto. Pero ¿usted sabe cuánto agua se gastó en ese saco? Ah, también. 80.000 litros del metro. O sea, En las dos el dato del discusiones, té. en las Ah. dos discusiones están metidos los hongos como una solución, en el textil y en la carne. parte alimenticia. Es una locura, porque la ganadería es lo más contaminante y la textil le sigue después. Obviamente hay que ser conscientes porque el cuero de hongos también lo pintan, lo tiñen, digamos, pero se está buscando seguir la lógica sustentable, digamos, Es como en el estas del temáticas. cactus, ¿no? Que también estaban sacando de cuero, exacto. Hay algunas formas sintéticas Los de- primeros jeans eran de cáñamo. Cáñamo. Los O sea, cáñamos por eran eso todos era eran de todo, cáñamo y hasta hace ahorita- poco. y ahora es una buena- Por alguna razón el Ecuador llegó a vender una de las mejores telas de cáñamo en los años 80. En alguna parte tienen que haber estado esos sembríos. Por alguna Dejen. razón, el Ecuador ha sido muy Dejen. bueno en un montón de cosas, sino que nos hemos olvidado. Una Recuerda cosa, que por ejemplo- la mejor escuela de arte en su época del mundo, ¿no? De América Latina, era la escuela quiteña. Aquí se hizo el primer submarino de América Latina, ¿no? Del sur. Claro, no, sí, esos fueron unos hermanos descendientes de la sociedad Garibaldi, de los italianos que vinieron Italianos, aquí, pero se y hizo. lanzaron un submarino en el río Guayas. Donde se hacían los y lo barcos de la hicieron colonia. 10 años antes de que lo hicieran los
expertos. Así como eso, también hay, por ejemplo, aquí el señor Espejo, Eugenio Espejo, él dijo que habían mínimos animales que eran los que estaban causando la contaminación. Por eso cuando hubo una él peste, se adelantó él atacó a la idea del peste, él microorganismo. atacó la peste haciendo quemar la ropa porque decía que estaban los microorganismos que transmitían. O sea, Entonces, es mira, cuestión de ver lo es que hemos sido cuestión de buenos. no, es simplemente quién llega primero a la estación de registro. ¿Quién llega primero Lo al que pasó marquetero? con el Edison y los otros manes. Y Tesla. Cogió 2 cuadras más lejos, alcanzó a llegar Con el a Westinghouse y el patentó Tesla. foco. Claro. Pero el foco no era de él, era del escocés. Ya ni el nombre se acuerda. Pero el que lo inventó fue otro, pero el que lo patentó fue él. Y saben que hasta el día Siempre de he hoy hecho esa eso. patente viven los descendientes de ellos. ¿Saben cuál es la empresa de Edison? No sabía. General Electric. Philips. ¿O General Electric? Philips es la empresa de los Edison, de la familia Edison y de Edison. Esa es la empresa que hasta el día de hoy está en la familia de ellos. Claro, curiosamente el otro lado es Tesla, justamente como el concepto de brillantez, pero que no logró quizá, o sea, comunicarse o aliarse con estas otras. Con las Warmis. Marketing. No tuvo la difusión correcta. Todos necesitan una Warmi. No alcanzó a hablar con las Warmis, se lee. Sí, la Warmi está de Están moda. a tiempo. Están a tiempo. Entonces ese tipo de cosas es la difusión correcta de la idea correcta en el momento correcto. El primero que se inventó la vacuna fue Pasteur, pero él lo hizo basándose en las cosas que él sí Un pudo ver conocimiento de del siglo aquí. XVI de las pústulas de las vacas que ya sabían. Yo leí un reportaje de eso recién, o sea que ya la gente sabía que inoculándose con un poquito de lo de las pústulas de la vaca, de la viruela, del- que era una variedad, el hongo roviola, del- perdón, inferior, se ponían y no se morían. La penicilina, ¿cómo se descubre la penicilina? Con un pan viejo creo que era. Con un pan azul. Si los manes que comían el pan azul se Un les soltero ha de quitaba haber la- sido el pan la viejo. enfermedad más rápido. Claro. Y ahí encontraron que el cross azul, el azul, El hongo. es el famoso, ¿cómo se Otro llama hongo. la inyección? Es el aceite que te ponen de penicilina. Penicilina. El hongo de penicilina, el azul, el azul que sale en el pan. Y eso lo puedes sacar ahorita en el pan cuando dejas a un lado, en un sitio oscuro se hace azul. Si le pones de un sitio con luz se hace blanco, tiene que hacerse azul. Y azul es penicilina. blanco Ya, Hay un pan azul. cuando Es la, azul, cuando azul, la azul. gente se inventa cosas. Es un pan azul. No, azul, pero azul. justamente lo azul son las esporas, las esporas que salen, porque Ese es de penicilina. Hay un hongo azul, ¿no? hay He visto varios, muchos, que es como Multicolores. tipo del champiñón. más o menos. del fruto, sí. Hay Deja unos de bonitos. comerte esos hongos que estás viendo azul. Sabes que aprovecho eso quizá Pitufo. para contarte que en noviembre, bueno, tenemos un evento que estamos justamente promoviendo los materiales y toda la cuestión, y en noviembre vamos a tener una salida de campo a Mashpi, a la localidad de Mashpi, y ahí hemos estudiado por 4 años hongos bioluminiscentes, que es una cosa espectacular, o sea, los frutos, porque micelio es como que en las hojas brillan así, ¿Sabes es que- una locura, es ¿Sabes una que el locura. ucumari está al ladito ahí mismo? Ahí hay bastantes ¿Cómo? de estos hongos. El ucumari es un bosque que está criado, que está cerca del maspi. Tiene la misma cualidad. El maspi promueve los dos que viven allá abajito. Están en el territorio del ucumari. La idea es promover ese bosque y darle una opción de vida. Hay que retomarlo, hay que reforestarlo, que destruyó la gente con la caña. Hay que volver a talar los bosques que Hay que tumbaron meterle hongos. los familiares de los Dávila la otra semana, que tumbaron unos 100 árboles. Eso hay que volver a reponer. Y hay que esperar que la policía atrape a los señores algún rato. Porque algún rato les van a coger con el guante rojo. Porque yo he fotografiado desde el satélite con dron. Personalmente les tengo. Y los señores dicen así. Claro, ve, aquí están tumbando el bosque. Y ahora ya les vamos a coger con las manos de infraganti. Dice. Se van los señores a cogerles de infraganti. Y llegan vestidos de traje y corbata. Dice, no me puedo ir al bosque ahorita. Toca venir con botas. Esa es la ley que uno tiene miedo que no funcione. Pero sabemos que demora, pero va a llegar. Hay que restaurar los bosques, las opciones que ustedes dan, el voltear, el darle la apertura, las opciones, las mismas opciones a los hombres y a las mujeres, son las cosas que van a cambiar, cumplir esto. Las empresas del día de hoy ya no pueden ser las del pasado. Tenemos que ser ahora, vivir hoy y pensar bien en el futuro. Buscar cosas amigables con el medio ambiente, trabajar con todos y cambiar para hacer algo mejor. Yo creo que esto es lo que tenemos de esta semana. Veremos Eso la es próxima todo, lunes. Nos muchachos. vemos aquí para ver a Gracias. quién le cortamos la cabeza y a quién subimos adelante como ellos. Muchísimas gracias, muchachos. Muy buenas tardes. Y tenemos de obsequio el día de hoy un
honguito de Ganoderma. Nos trajeron para... Lo vamos a sortear con la gente que estuvo el día de hoy aquí. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias, muchachos. Bueno, básicamente quien se gane el Ganoderma es, imagínense que es un fruto que está seco y está hecho polvito. Es más fácil consumirlo así. Lo que tienen que hacer es coger una cuchara del material y colocarlo en una taza de agua hirviendo. Lo tapan por 15 minutos y después pueden hacer dos cosas, o comerlo todo, igual aprovechar la fibra fúngica que tiene, o cernirlo si no les gusta porque no se diluye, sino que simplemente entrega su propiedad, y filtrarlo para que tengan solo el agua que se colorea de una forma cafecita. Así lo consumen diariamente. ¿Qué saborcito tiene? Es un poquito amargoso. Cuando lo pruebas fresco, sobre todo, es un poquito amargo. Es interesante, pero a las personas a ella le gusta, a ella no le gusta, a ella le encanta. Entonces medio cada quien le da ahí su toque. Y nos vamos con esto. ¿Dónde les encuentran a ustedes? Bueno, principalmente en redes sociales como Myco Maker con Y, como Myco Maker con Y. Entonces, en Instagram estamos súper activos, y nuestro laboratorio está en la Reina Victoria y Ramón Roca, justo al frente del útero. Estamos al frente del útero, ahí la referencia. Ahí nos encuentran. Bueno, nosotros nos encuentran en Facebook como Colectiva Sachawarmi y en el Instagram como Sachawarmis. Próximamente también nos pueden encontrar ya presencialmente en el útero, que vamos a estar realizando nuestros proyectos presenciales. Entonces, eso, esperamos igual que cualquier cosa que si necesitan, creo que estamos al frente. cerquita. Estamos al frente, así. Exacto. Curiosamente en la Mariscal. ahí hay algo. Ahí en el Ahí centro estamos los cultural chéveres. podemos hacer una experiencia muy interesante. Tiene un local con un subterráneo underground que ya estaba averiguando de qué tipo de hongo va a tener ahí. ¿Qué hongo puedo Las mantener? chancrosas. Las chancrosas van a ser. Bueno, muchachos, muchísimas gracias y hasta el próximo lunes. Nos vemos. Si te gustan las mega promociones, te va a gustar la mega parrillada. Carnes al carbón, parrillada personal o familiar, menestras, platos típicos, hamburguesas a la parrilla.